Érase una vez un grupo legendario de aventureros que unió fuerzas con monstruos, y aunque eran enemigos naturales juntos, enfrentaron numerosas calamidades. Eran conocidos como la Legión, y su líder era el traductor de creaciones nada menos que Cheyenne. Esta es la historia de él y sus compañeros. Todo comienza cuando se disculpan con Cheyenne porque iban a expulsarlo del equipo del que había sido parte desde el principio. El protagonista no entiende. Después de todo habían hecho una promesa, pero el líder del equipo de los Argonautas, Jason, responde que él sabía exactamente la razón de esto. Jason dice que en su estado actual Cheyenne no era lo suficientemente bueno para ser su compañero. Era un héroe y necesitaba volverse aún más fuerte. Cheyenne responde que entendía eso, pero estaba renunciando a todo lo que tenía con él porque todos ellos eran sus amigos de la infancia. Jason responde que aún así no era bueno en absoluto como espadachín, y mucho menos en las artes sagradas. El don de Cheyenne no era apto para el combate, y debería al menos pensar un poco porque solo se interpondría en el camino. Media le pidió que se encargara de las cosas a partir de ahora y lo dice claramente. Con la fuerza actual de Cheyenne, solo era una carga para el grupo. La misión en la que habían estado el día anterior era una en la que Shine apenas había logrado golpear a los trolls. Él acepta que es cierto, pero aún así cumplió su papel como cebo para que los demás pudieran actuar después. Pero no se trataba solo del caso de los trolls, estaban hablando de todas las demás batallas también. Cheyenne siente que ahora que lo piensa, ninguna de las habilidades que tenía podría ayudarlo a asestar un golpe final decisivo. No es que descuidara el entrenamiento. Simplemente Cheyenne nunca pudo igualar la esgrima de Jason. Nunca pudo usar habilidades como un archimago como Media, y nunca podría ni siquiera esperar usar habilidades de curación como Azu. Supongamos que su don solo podría crecer lo suficiente para ser así. Media dice que a partir de ahora van a trabajar para convertirse en un equipo clasificado. Y Jason, siendo un héroe, Cheyenne debería entender que con el traductor de creaciones como Don no podía quedarse con ellos y no se uniría a ellos nunca más. El protagonista entiende y acepta que parece que eso ya se había decidido para él antes de que siquiera hablaran y supone que Azu estaba al tanto. Jason asiente tartamudeando y Media menciona que probablemente fue una opinión unánime después de todo. Media agradece a Cheyenne por todo el servicio que les brindó hasta ahora. Y el protagonista le pide a Jason que tenga cuidado de no sobrecargarse y a Media que lo cuide. Ella acepta porque después de todo era el personal de Jason. Pero Jason grita que no quería escuchar nada de eso de Cheyenne, que solo era un perdedor, y le dice que desaparezca. Le grita que deje atrás sus objetos y oro, y Cheyenne responde que sabía eso, y dejaría todo en la guilda más tarde. En este mundo había una profesión llamada aventurero, y las tareas se distribuían en varios dominios. Un sistema de clasificación existía para los aventureros, comenzando como aprendiz, luego principiante novato, élite héroe, y finalmente convirtiéndose en una leyenda. Para que un aventurero alcanzara la clase S o lograra algo grande como salvar el mundo, era algo enorme que solo una leyenda podría hacer. Los aventureros estándar ni siquiera tendrían una oportunidad. Y así la norma para ellos era solo aspirar a convertirse en un héroe, un rango que incluso Cheyenne una vez quiso alcanzar. El equipo de los Argonautas del que Cheyenne había sido expulsado tenía rumores de que podría convertirse en el equipo de rango B más cercano a convertirse en un equipo clasificado. Junto con sus amigos de la infancia Jason y Pelus, se dirigieron al otro lado del país. Cuando se conocieron incluso lucharon contra goblins que eran desafiantes. Shai se descubrió para Jason, quien rápidamente se enojó. A lo largo del camino conocieron a Media, y rápidamente construyeron sus carreras. Pero recientemente su crecimiento parecía haber alcanzado un bloque, y la razón de eso era el don que Xian poseía. El don era una habilidad repentina que podía despertar en las personas. Aquellos que despertaban el don generalmente vivían para ello. Quizás su vida podría haber sido diferente si no se hubiera convertido en aventurero en primer lugar. Las cosas podrían haber sido mejores si su don fuera más adecuado para el combate. Pero Cheyenne aún quería estar al lado de sus amigos. Aún así, este fue el resultado de sus esfuerzos. En la guilda de aventureros, todos comentan mientras se ríen porque vieron que era Cheyenne del antiguo grupo de los Argonautas. Se ríen porque Cheyenne finalmente fue expulsado. Su habilidad de traductor en un equipo de élite era ridículo,
pensaban que finalmente habían encontrado lo que lo hacía una persona patética. No había duda al respecto, pero una mujer pide a todos que dejen de pelear. Esta era Angelina, la recepcionista de la guilda de aventureros que saludó a Cheyenne porque había venido a verlo. Ella escuchó que él regresaba, así que podrían hablar en privado. El protagonista entregó los fondos y objetos que anteriormente pertenecían a los argonautas y ella aceptó diciendo que podía descansar, asegurado de que todo estaría guardado de forma segura allí. Angelina dijo que forzarlo a devolver todas esas cosas era realmente absurdo. Deberían haberlo informado antes. Shai odiaba admitirlo, pero sus compañeros de equipo tenían razón. En lo que respecta a sus habilidades de combate, estaba más adecuado para un equipo de rango D. Angelina exclamó que eso no era cierto. Según lo que sabía, ya fuera en solitario o no, Cheyenne debería ser considerado al menos de rango C. Si lo desea ella, podría incluso presentarlo a otro equipo de rango B como los argonautas, y Cheyenne sintió que podría apreciar eso. Pero al menos por ahora prefería comenzar de nuevo en solitario mientras ella retiraba sus manos disculpándose por haber hecho un juicio rápido. Él quería tiempo para reflexionar sobre sus verdaderas habilidades, pero las palabras de Angelina le dieron valor. Angelina respondió que en ese caso había una misión que posiblemente lo estaba esperando ahora. Había habido un gran número de informes de emergencia cerca de las mazmorras. Ella preguntó si Shen podría ayudar a eliminarlos como de costumbre. Solo llevar sus orejas sería suficiente para contar las monedas, y él también podría ayudar si amablemente inspeccionaba las mazmorras con un método especial. Ella tenía la intención de pagar por separado por ese asunto. Además, Angelina explicó que lo diría tantas veces como fuera necesario. Sabía lo agotado que debía estar por el equipo y la guilda. A pesar de la dificultad del momento, la felicidad podría, ciertamente, esperar. Por lo tanto, Angelina le pidió que se tomara su tiempo. Esas eran las palabras de una inspectora veterana. Cheyenne le agradeció preguntando si podían salir a comer en algún momento y se puso nervioso al darse cuenta de lo que acababa de decir. Ella se sorprendió respondiendo que tenía dos condiciones. La primera era que regresara sano y salvo, y la segunda era que la llevara a algún lugar bonito. Cheyenne se fue bastante feliz dirigiéndose a encontrar una ruta hacia las mazmorras con los caballos en la plataforma. Cheyenne tenía el don de la traducción y podía usarlo para hablar con criaturas vivas, incluso escuchando las voces de los animales como los caballos. Comentaron sobre lo alegre que parecía el protagonista como si algo hubiera sucedido, y Shai estuvo de acuerdo. Dejando eso de lado, solo querían comer zanahorias y hierba, y terminó siendo burlado por los animales. Cualquier animal excluyendo a los humanos, e incluso incluyendo a los monstruos, podía ser entendido por Cheyenne. Si tan solo pudiera hacer que este don fuera comparable a la esgrima de Jason en combate, tal vez entonces no habría sido olvidado y dejado atrás por otros, de esa manera. Cheyenne entró en la carreta pidiendo permiso y notó que dentro había una chica que también parecía ser una aventurera solitaria. Los hombres alrededor le preguntaron si estaba sola y sugirieron que podría ir con ellos, ya que podría compartir con ellos. Y obviamente la estaban invitando para la noche también, ahora bastante emocionados ya que la chica empuñando la espada parecía atractiva. Ella se rió y se disculpó diciendo que no tenía intención de trabajar con personas más débiles que ella. Incluso los goblins sabían mejor cuando se trataba de hablar con chicas. Los hombres se enfurecieron y se pusieron de pie, pero antes de que Cheyenne pudiera hacer algo para detener el caos, ella derribó al hombre como si nada. Apuntó su espada hacia él preguntando si aún no se sentía enfermo. Un poco más, y nunca volvería a respirar ese aliento asqueroso. El hombre tartamudeó que solo estaba bromeando, y Cheyenne observó sorprendido porque sus movimientos eran incluso más rápidos que los de Jason. Ella notó que estaba siendo observado y dijo que sería felicitada por otros aventureros, pero Cheyenne sintió que ella decía que sería blanco de ataques. Él respondió que lo tendría en cuenta, aunque no entendía lo que quería decir, y el protagonista simplemente permaneció en silencio durante el viaje. Continuaron su camino. Shai decidió dejar esas cosas de lado porque por ahora necesitaba hacer que todo valiera la pena. Shine se acercó dentro de la cueva presentándose y algo dentro sintió que era él después de tanto tiempo preguntando cómo estaba ese día. El que respondió fue un slime llamado Lime y Shine respondió que estaba en medio de una prueba de habilidad en solitario.
Lime preguntó si eso significaba que sería así de ahora en adelante, y él dijo, no para siempre. Lime quería venir si era posible, ya que los demás, dentro, sintió que era él después de tanto tiempo, preguntando cómo estaba ese día. El que respondió fue un slime llamado Lime y Shine. Contestó que estaba en medio, de una prueba de habilidad en solitario. Lime preguntó si eso significaba que estaría así de ahora en adelante, y él dijo, no para siempre. Lime quería acompañarlo si era posible, ya que los otros no se uniría a ese molesto chico rubio y a la chica irritante con la túnica. Quería irse de aventura con él. Cheyenne se sintió conmovida por eso, pero parecía que Lime solo estaba interesada en salvar a una damisela en apuros y en satisfacer sus propias fantasías. Al final, Lion se unió al grupo para que pudieran avanzar, y ella preguntó hacia dónde debían dirigirse. Él respondió que había un enorme mensaje de llamadas de socorro porque los orcos habían estado apareciendo de repente, y él iba a investigar. Cheyenne preguntó si sabía algo, y Lime respondió que hasta donde recordaba los orcos habían cambiado de liderazgo recientemente. Los rumores decían que el nuevo jefe guardaba rencor contra los humanos y ahora incluso aquellos que normalmente no salían de sus escondites se dirigían a las mazmorras. Por lo tanto, Cheyenne debería tener mucho cuidado. Ahora sabía que las actividades de los orcos debían haber cambiado muy recientemente. Si ese fuera el caso, entonces, Cheyenne debería mantener los ojos bien abiertos para continuar investigando, y estaba contento porque al menos podría mantenerse cauteloso. Había 3 goblins. Adelante. Eso era algo que no podía manejar, pero probablemente significaba que más problemas venían. Xian dijo que los atacaría, y Lime se preparó también. Ella los odiaba porque siempre la atacaban en cuanto la veían. El protagonista atacó con su espada, y terminó rápidamente. Lime dijo que no estuvo nada mal. Parecía que sus habilidades habían mejorado de nuevo. Cheyenne se rió respondiendo que tal vez solía ser el caso, pero ahora dependerían el uno del otro para manejar los asuntos que discutieron antes de seguir adelante. A medida que caminaban más lejos, Cheyenne notó que de repente varios hombres se habían reunido y preguntó de qué se trataba. Se rieron al ver a Cheyenne luciendo tan calmado. Eran los mismos hombres del carruaje anterior. Seguían riéndose porque el protagonista actuaba como un rango B. Shine respondió que no recordaba haberse involucrado con ninguno de ellos, pero parecía que el tipo que había peleado con él en el bar anteriormente también estaba allí. Los hombres le dijeron al protagonista que se callara. Ese líder del equipo de Shin había estado burlándose de ellos todo el tiempo, y ahora que estaba solo, debería pagar por esas palabras. Esa es la clase de mala impresión que dejó Jason. Pero Cheyenne no esperaba escuchar su nombre de nuevo tan pronto después de ser expulsado del grupo. Pero enfrentarse a un grupo solo así parecía una forma fácil de avergonzar a alguien incluso si guardaban un rencor así. Cosas como esta eran lo que los aventureros de rango C debían esperar. Dicho esto, enfrentarse a 8 a la vez era un poco demasiado. Shai preguntó si escucharon su nombre de nuevo tan pronto después de ser expulsado del grupo. Pero enfrentarse a un grupo en solitario así parecía una forma fácil de avergonzar a alguien, incluso si guardaban rencor así. Cosas como estas eran lo que los aventureros de rango C debían esperar. Dicho esto, enfrentarse a 8 a la vez era un poco demasiado. Shai preguntó si era realmente bien. Si podían recordar si el gremio prohibía los conflictos entre aventureros, y se rieron porque ni siquiera era una regla real. Después de todo, no se podría informar nada si él moría. Y Cheyenne dijo que si ese era el caso, no debería haber lugar para la misericordia. Cheyenne pisoteó el suelo y iluminó el área. Se quejaron de que el protagonista los había asustado así, pero no podía hacer nada siendo solo un traductor. Shine decidió que debería mostrarles cómo podía pelear un traductor, pero los otros hombres pensaron que era una gran bluff y cargaron contra él. Lion se disculpó por hacerlos esperar. Ella había traído la horda orca hacia ellos, y el verdadero héroe del día había llegado. Cheyenne se dio cuenta de que había logrado llevar todo bastante bien hasta entonces. El grupo de orcos de rango C apuntó a los humanos y declaró que los matarían. Inmediatamente los hombres sugirieron a Cheyenne que deberían formar un equipo, por ahora, y obviamente el protagonista estuvo de acuerdo. No planeaba morir allí en primer lugar, pero claramente esos hombres no tenían vergüenza.
Había 15 de ellos, sí. Realmente iban a contraatacar, deberían poder salir adelante. Si los dejaba morir allí le dejaría un mal sabor de boca. Mientras Xian proporcionara apoyo, encontraría una oportunidad para escapar una vez que las cosas se calmaran. Cheyenne les dijo a los hombres que no bajaran la guardia señalando al líder del grupo que estaba en la parte de atrás y ordenándoles que atacaran desde la distancia. Era hora de terminar las cosas allí, pero de repente notó algo extraño. Había murciélagos alrededor y preguntó si habían sido atraídos allí. Limefield de batalla parecía que el gran orco estaba llegando. El más poderoso de todos estaba allí y atrajo la atención de todos. Era cierto que sería una gran declaración, pero para los humanos normales, sus palabras eran completamente incomprensibles. Los hombres fueron atacados de inmediato por el enorme orco, y Cheyenne se sorprendió porque fue una muerte instantánea para una persona de rango. No podía ser que esto. El orco era un portador de regalos, y justo en ese momento miró al protagonista con esa mirada aterradora. Podía decir por los movimientos de Shen que él era el más fuerte allí, y se lanzó hacia él sin dudarlo. Shen se defendió con su espada y el orco se sorprendió de que había bloqueado su ataque. No estaba nada mal, de hecho. Terminó teniendo que patear a Lime de su pie porque ella se aferró a él. Incluso logró atrapar a un slime. Claramente había llamado la atención del orco. Shiden estaba sorprendido. Podía ser posible que este orco fuera incluso más fuerte que Jason después de todo. Pero de repente la misma espadachina de antes apareció para interferir en la batalla, sorprendiendo a Cheyenne con su llegada. Dijo que justo como pensaba él, había podido escuchar la profecía correctamente y le preguntó a Cheyenne si su salvador estaba realmente bien. El protagonista le agradeció por la ayuda, pero estaba confundido sobre lo que quería decir con que él era un salvador. Era una escena hermosa que apareció ante Cheyenne. Cabello rojo como el fuego apareció a la vista, y luego ella apareció. Era la misma chica de la carreta de antes. El orco se sorprendió de que una chica humana había repelido su ataque, pero no estaba nada mal. No podía decir que apreciaba la interrupción en su batalla, pero podía sentir que pelear con ella le traería una gran alegría. La mujer preguntó de qué estaba hablando tanto ese orco. Esperaba que fuera solo una reacción a su espíritu de batalla. Shine se preguntó si ese orco era realmente un completo idiota. La mujer respondió que era una pena, pero tenía que terminar las cosas rápidamente. Shai estaba sorprendida porque su ataque fue bloqueado, y ahora los dos realmente estaban disfrutando de la pelea. Seguían intercambiando golpes y sentían que estaban superando las expectativas del otro en combate. Cheyenne se dio cuenta de que ambos eran monstruosamente poderosos. Quería ayudar, pero no podía encontrar ni una apertura. El orco nunca había pensado que esa mujer podría durar tanto contra él, y le pidió que le dijera su nombre. Cheyenne notó que la chica había recibido el golpe a propósito, y se preguntó qué estaba planeando ahora. Ella usó un hechizo de explosión, y Cheyenne quedó impresionado. Ese poder ni siquiera era un encantamiento. Se preguntó si ella había derrotado al orco. Lion apostaría a que no podría soportar eso. Cheyenne se sintió aliviado porque ella estaba a salvo. Pero el orco estaba todavía en una pieza, y parecía que solo ahora estaba revelando una fracción de su fuerza, cargando hacia ella nuevamente. Pero una vez más ella desarmó su espada, con un movimiento, e incluso le arrancó el brazo, sorprendiendo tanto a Shine como a Lime, que solo podían mirar. La batalla continuó y el orco dijo que nadie había esquivado sus ataques antes. La mujer humana era verdaderamente impresionante. La espadachina también reconoció que él era bueno. Logró superar todo, bastante bien a pesar de todo. Lee notó que algo estaba mal porque el espadachín comenzó a tener dificultades durante la pelea. A pesar de sus graves heridas, parecía estar volviéndose aún más fuerte. Lime sabía que esto podría ser terrible para la espadachina. La locura alcanzó el punto en que el orco mató a uno de sus propios aliados solo para seguir peleando con ella. Ese era su estilo de batalla. No quería que nadie se interpusiera en su camino. Cheyenne pensó que esto podría ser lo que uno llamaría el orgullo de un guerrero. Los dos se miraron por un momento, y el orco se disculpó por causarle problemas. Cheyenne le dijo al orco guerrero que él quería hablar con él. La mujer no entendía de qué estaba hablando de repente, ya que hablar con un monstruo no era posible, pero Cheyenne respondió que podía manejarlo. Yorks preguntó si tenía la intención de molestarle también, y Cheyenne respondió que no.
Quería tratar sus heridas y reprogramar el duelo. Esa era su propuesta. La espadachina estaba confundida por lo que estaba escuchando, pero Cheyenne le pidió que solo esperara y mirara. Cheyenne ayudó a atender la herida diciendo que si sus heridas no se curaban definitivamente moriría. Pero con su hechizo de curación al menos podría vivir para pelear otro día, y le preguntó qué pensaba el orco sobre eso. El orco estaba bastante contento con eso. Cheyenne dijo que no podía restaurar la sangre desafortunadamente y no debería esforzarse demasiado. El orco se dio cuenta de eso demasiado tarde. Parecía que era incluso más idiota de lo que Cheyenne había pensado inicialmente. Cheyenne dijo, deberías asegurarte de no morir antes de que puedan verse de nuevo. Los dos se dieron la mano y se despidieron. Cuando salieron de la mazmorras, la espadachina preguntó qué había presenciado y Cheyenne respondió que solo fue una negociación. Se disculpó porque había hecho un acuerdo post-batalla, pero prometió que los dos podrían pelear de nuevo si les dejaban ir. Pero en verdad estaba más sorprendida de que él pudiera hablar con monstruos, y él respondió que su don le permitía comunicarse con cualquier cosa que tuviera conciencia. Ella estaba impresionada y tímida, y dijo nerviosamente que era solo una cosa simple. Era solo una pena que un don así perteneciera a alguien como él. Incluso había terminado siendo expulsado del grupo con el que trabajaba anteriormente y ahora se había convertido en un aventurero solitario. Pero recibir elogios de alguien como ella lo hacía feliz, y ella respondió que en realidad también tenía un don, y preguntó si por casualidad su voz no sonaba diferente. El protagonista mencionó que podía escuchar dos voces superpuestas, y Cheyenne sintió que eso debía ser, gracias a eso había sido salvado 2 veces, y fue por ella lo que hizo que la herida de la espada se sintiera emocional, porque realmente podía escuchar su voz. Ella lo abrazó, feliz porque finalmente había encontrado a su salvador. Shine se distrajo porque su aroma era realmente agradable, pero luego notó que había una línea entre ellos en el abrazo. La chica se disculpó porque se dejó llevar por las emociones. Se presentó como Cassandra, una oráculo demoníaco de rango B, y Cheyenne respondió que no era su culpa y también se presentó a ella. Cassandra era un nombre genial y Cheyenne la elogió por eso. Luego, las chicas sugirieron que podrían trabajar juntas como un equipo, ya que ambas eran solitarias. Shai se sorprendió al escuchar que más tarde el protagonista regresó a la sede del gremio. Angelina ahora veía que el cambio de liderazgo entre los orcos había revitalizado a todo el grupo, pero le agradeció porque ahora sabían que el orco también tenía un don. Con la información de Sha podrían crear nuevas operaciones para manejar las cosas juntas. Había una operación de presión. Pronto habría un anuncio del gremio. Y cuando sucediera sería bueno que los protagonistas se unieran. Las cosas se pondrían bastante intensas esta vez. Pensando en ello, Cheyenne se preguntó a dónde habían ido esos otros chicos que se habían quedado atrás. Cheyenne preguntó si Angelina sabía si esos chicos del otro día habían regresado, y ella respondió que desafortunadamente no había oído nada de ninguno de ellos. Eran solo personas de rango promedio, así que creía que no podían permitirse ser descuidados, y preguntó si podría haber pasado algo. Si algo hubiera pasado, estarían con Cheyenne, y él respondió que solo se cruzaron en las mazmorras. Angelina dijo que si él decía eso, supuso que no había mucho que pudiera hacer para preocuparse por ello. Pero aún así preguntó un poco molesta sobre la chica que trajo de vuelta de las mazmorras. Quizás estaba coqueteando con otras chicas allá abajo. Debería saber mejor que nadie que entrar en las mazmorras buscando amor no era muy inteligente. Y Cheyenne se disculpó rápidamente porque no era así en absoluto. Simplemente ayudó cuando él estaba en peligro. Y luego cambió de tema preguntando si había alguna información sobre Cassandra. Ella verificó que según los informes del gremio, Cassandra la Calamidad era bastante famosa en esa región. Era una aventurera solitaria de rango B con cabello rojo sangre, una espadachina que llevaba una espada llamada katana. Incluso cuando desafiaba mazmorras de alto nivel con un equipo, Cassandra nunca había dejado de regresar sola. Angelina mencionó que Cassandra era ciertamente hábil. Quizás no era prudente unirse a un equipo con ella. Además de eso, había rumores oscuros sobre ella, pero siempre escuchaban que donde había huellas había monstruos. Era una frase popular, lo que significaba que los rumores a menudo contenían algo de verdad, y Cheyenne agradeció a Angelina
porque aún le contó más sobre ella. El protagonista pensó que Cassandra debía tener sus propias razones, pero no parecía una mala persona de todos modos. Cheyenne necesitaría confirmar las cosas por sí mismo. Incluso si terminaba equivocándose, solo quería decir que había juzgado mal su carácter. Luego Angelina cambió de tema y volvió al primer tema sobre cuándo programaron una cita. El trabajo allí era menos ocupado que antes, así que probablemente sería más fácil para ellos salir. Cheyenne preguntó si realmente quería salir solo con los dos, y ella estuvo de acuerdo. Después de todo, Cheyenne siempre la estaba ayudando, y parecía que podía manejar las cosas tan bien que lo habían vendido. Ahora podían celebrar. Cheyenne estaba realmente feliz y estaba listo para recogerla más tarde. Ni siquiera podía creer que la juventud finalmente lo alcanzara. No había conocido a ninguna chica que quisiera ir antes, así que probablemente sería más fácil para ellos salir. Cheyenne preguntó si realmente quería salir solo con ellos dos y ella estuvo de acuerdo. Después, de todo, Cheyenne siempre la estaba ayudando y parecía que podía manejar las cosas tan bien que había sido vendido. Ahora podían celebrar. Cheyenne estaba realmente feliz y estaba listo para recogerla más tarde. Ni siquiera podía creer que la juventud finalmente lo estaba alcanzando. No había conocido a ninguna chica que quisiera en una cita con él antes. Hasta donde recordaba a Asu, era la única chica, y durante su tiempo en los Argonautas, las chicas solo tenían ojos para Jason. Pero Angelina era realmente amable con todos. De hecho, Cheyenne comenzó a preguntarse si tal vez solo estaba siendo profesional y siguió pensando en eso durante un rato hasta que el protagonista regresó con Cassandra y se disculpó porque se había tardado. Ella respondió que no le importaba. Había estado revisando los gremios alrededor de las nuevas ciudades y le dio una idea de qué tipo de lugar era este. Luego, le preguntó a Cheyenne por qué sonreía y si algo bueno había sucedido. Intentó recomponerse para actuar normal y dejar de sonreír. Pero cambiando de tema, Shen mencionó que recomendaba mucho las hierbas locales y el sazonador de cerdo y Cassandra estuvo de acuerdo. Sonaba fantástico. Cheyenne sintió que su estado de ánimo era inusualmente bueno y le preguntó cuál era su comida favorita. Ella respondió que había pasado un tiempo desde que comía con alguien y estaba un poco emocionada, aunque no sabía si era raro. Cheyenne decidió pagar la comida él mismo. Esperaba que eso ayudara a Cassandra a sentirse cómoda. Ahora podían discutir sobre su equipo en otro lugar después de la cena. Así que primero decidieron revisar sus tarjetas de gremio. Ella parecía dudosa, pero no dijo por qué. Podría haber sido mejor explicarlo de otra manera para que Cheyenne pudiera entender el problema. No había nada más que habilidades súper raras. Cheyenne ni siquiera pudo leer la descripción de ese regalo. Eran habilidades nunca vistas antes y parecía que tenía sangre mezclada. Había dos cosas que Cassandra quería explicarle a Shen. La primera era sobre su cabello. Se podía notar que no era de sangre pura solo por eso. Eso era porque la sangre demoníaca corría por sus venas. Cheyenne preguntó si era la misma demonios de los que había oído tanto. Los demonios poseían una gran fuerza que rivalizaba incluso con los monstruos. Se decía que eran descendientes de dioses que lucharon por la dominación del mundo y cayeron. Incluso hoy solo existía un pequeño número de ellos y su poder inimaginable se había grabado en leyendas. Existían, pero se habían vuelto reclusos. Cheyenne nunca había visto un demonio en su vida. Y sin embargo, esa sangre ahora fluía por su cuerpo. Ahora Cheyenne podía entender. Ella era medio demonio. Como luchadora de primera línea debía tener las mejores habilidades. Su capacidad para ver el futuro también se aplicaba al combate. Además de eso, Cassandra era hermosa. Formar un equipo con ella sería sin duda una bendición. Ella dijo que la otra cosa importante era sobre su regalo llamado el oráculo demoníaco, que tenía dos habilidades. Le permitía leer unos segundos en el futuro y Cheyenne reconoció que era realmente útil. Ella estuvo de acuerdo en que su regalo no tenía debilidades. Pero entonces Cheyenne escuchó una segunda voz que decía que de hecho había una debilidad detrás de su regalo, contradiciendo lo que ella dijo. Cassandra dijo que así había sobrevivido tanto tiempo. Pero en verdad el futuro que veía a través de su regalo era falsamente conveniente para los demás. Justo como la última vez si intentaba advertir a alguien sobre una destrucción,
esa persona solo escucharía cosas buenas y no su advertencia. Era un regalo que no podía usar convenientemente para los demás, no podía comunicarse correctamente con ellos. Shia sabía que su regalo traducía mentiras en verdades, razón por la cual siempre podía escuchar sus dos voces superpuestas. Cassandra estaba muy feliz por eso. Si él podía escuchar su profecía correctamente, podría salvar vidas que ella nunca había podido debido a su regalo. Por eso, Cheyenne era considerado un salvador para ella. Y ella le preguntó qué pensaba de eso. Francamente, su regalo solo podría causar problemas para los demás y podría ser juzgada solo por su apariencia. Pero Cassandra estaba segura de sus habilidades físicas y pensaba que podría funcionar muy bien si se unía al protagonista. Ella dice que podría hacer cualquier cosa para trabajar con Cheyenne siempre que él aceptara cualquier condición. Podría incluso ofrecer recompensas. Pero Cheyenne la miraba seriamente. Dijo que podrían formar un equipo bajo una condición. Cassandra aceptó lo que fuera, pero si era tan molesto incluso se teñiría el cabello. Shen no entendía por qué. Le gustaba el color de su cabello porque parecía fuego. No pudo evitar decir que estaba encantado cuando ella lo salvó. Ella se sorprendió al escuchar que a alguien le gustaba su cabello. Era un poco extraño porque no era un color natural para la mayoría de las personas. Era prueba de que no era de sangre pura. Pero Cheyenne respondió que pensaba que era muy hermoso, y le recordó que él era el tipo de chico que formaba equipos con limos también. No le importaba a la protagonista que tuviera sangre de demonio. Gracias a su don, sabía que incluso los monstruos podían ser buenos. Lo que le importaba a Cheyenne era el tipo de persona que alguien era en el fondo, pero a Cassandra le parecía que eso era aún peor. Estaba segura de que debían haber oído su otro nombre. Shai sabía que se trataba de esa llamada calamidad. Cheyenne estuvo de acuerdo, pero también sabía que aunque su don la metía constantemente en malentendidos, ella aún intentaba advertirle del peligro. Luchó contra un orco que tenía un don para salvarlo. E incluso ahora reveló la verdad sobre sí misma, para asegurarse de que él pudiera confiar en ella. Por eso Sheen sentía que podía confiar en ella. Pero más allá de eso, ella era sin duda una buena persona. Cuando Cassandra se dio cuenta de que podía hablar sus profecías gracias a su don, estaba más que feliz de salvar vidas en lugar de limpiar su nombre. Para él parecía el tipo de personaje de cuentos heroicos. Cassandra se sonrojó al recibir tales elogios, pero le agradeció de todos modos, y le preguntó qué condición pensaba imponer a la situación. Él respondió que ella podría salvarlo de ser su salvador. Pero eso no era lo que quería ser. Si iban a ser un equipo necesitaban estar en un terreno igual, no le importaba compartir recompensas y podían discutir las misiones antes de elegir. Y a Cheyenne le gustaría crear una relación con ella donde siempre pudieran ayudarse mutuamente, no se trataba de confianza individual. Quería que fueran iguales en eso. Por eso no quería ser su salvador, sino que prefería ser su compañero de batalla. Cassandra preguntó si eso era todo lo que quería, y Shyam respondió que era lo único que realmente importaba. Pero, como él era el más débil entre ellos, terminaría encargándose de las tareas más simples. Y Cassandra se ofreció a ayudarlo a entrenar. Después de todo eran socios, ahora, pero su entrenamiento sería bastante estricto, así que debería prepararse de antemano. Incluso si terminaba llorando y suplicando ella, no tenía intención de dejarlo atrás. Y así pasó el tiempo hasta el día siguiente. Angelina sonrió al enterarse de que estaban formando un equipo, aunque Shien sintió algo extraño en ese estado de ánimo alegre. Pero ella lo desestimó porque entendía que él era un aventurero, y ella era una recepcionista de gremio, y nada más. Ella, supuestamente, no podía pensarlo de otra manera. Cheyenne sentía que eso era cierto porque le habían advertido, pero los rumores eran solo rumores. Aún así, Cassandra no podía entender por qué lo miraba como si fuera un pedazo de basura. Angelina dijo que Cassandra era una B de rango solitaria, mientras que el mujeriego, o más bien, Cheyenne era Kank, así que iba a ofrecerle una prueba de certificación. El protagonista se dio cuenta de que sería maltratado para siempre por esto, pero Angelina creía que los dos podrían manejar el trabajo. Si completaban su solicitud, su equipo sería clasificado oficialmente como B. Cassandra estaba emocionada incluso si Shien seguía desanimado. Aún así, por curiosidad, Angelina preguntó cómo terminaron formando un equipo, aunque él había rechazado su consejo después de todo. Ella tenía curiosidad por saber si Shien había coqueteado con ella o algo así, y él respondió rápidamente que no era así.
Cassandra dijo que Cheyenne había tenido la intención de ir solo, y se disculpó porque en realidad fue ella quien insistió, y Angelina estaba claramente molesta por la situación. Y sobre todo Cassandra no creía que Cheyenne fuera basura ni nada por el estilo. Incluso lo había elogiado la noche anterior. Y el protagonista estaba un poco sorprendido porque él solo estaba empeorando su propia reputación en lugar de mejorarla. De todos modos, Cassandra dijo que incluso si él fuera basura no lo llamaría así, y Angelina preguntó más sobre esa supuesta noche anterior. Parecía que habían pasado el día y la noche juntos. Seguramente él sabía cómo llevarse bien con las chicas, y ella preguntó si se llevaba tan bien con Asu en los Argonautas también. Shai quería explicar, pero Angelina le dijo que se callara porque un pedazo de basura, hablando solo, esparciría el hedor aún más, y no era como si se hubiera unido a ella solo porque su cabello era bonito. Cassandra mencionó que sus palabras la noche anterior eran agradables, pero ahora sonaba como una mentira. Cheyenne intentó redimirse porque no era una mentira ni nada por el estilo, lo que solo enfureció a Angelina, quien les dijo a los dos que se fueran a coquetear a otro lado porque estaba muy ocupada. De todos modos, terminaron aceptando la propuesta de trabajo en Cheyenne, apresurándose a salir, pero Angelina le hizo un gesto y le pidió que al menos regresara sano y salvo. Los trolls eran conocidos como la última pared para los aventureros de rango C. Ellos eran más fuertes y aterradores que los orcos. La parte más molesta de ellos era su molesta habilidad regenerativa. Cualquier cosa menos que un golpe mortal y se curarían al instante. Cuando estaba en los Argonautas Media, usó su poderosa magia para acabar con ellos de un solo golpe. No tenían un alto poder mágico ni ninguna habilidad efectiva. Pero con la superior destreza con la espada de Cassandra y la alta calidad de su espada, podrían tener una oportunidad. Shin se preguntó cómo podría ganar tiempo para que ella pudiera derrotarlos y le preguntó cuánto tiempo le llevaría a matar a uno. Ella respondió que solo le llevaría 5 segundos, lo que lo sorprendió, pero Cassandra dijo que podría eliminar rápidamente a 2, así que Cheyenne podría encargarse de al menos uno. Pensó que eso debería funcionar eventualmente, pero Cheyenne ni siquiera podía imaginarse luchando solo. Cassandra le aseguró que estaría bien. Sin embargo, ella ayudaría si era necesario, pero él podía creer que era capaz de derrotarlo. Justo como se mencionó antes, Cassandra derribó a 2 en solo un par de segundos y Cheyenne señaló al tercero aún vivo para llamar su atención. Su compañera había depositado su fe en él. Cheyenne tenía que lograrlo. Solo tenía que mantenerse enfocado para cumplir lo que prometió que haría. Gracias a este ataque con la espada, el protagonista se dio cuenta de que había derribado a la criatura, pero Cassandra gritó para advertirle que aún estaba viva. Tenía que seguir presionando mientras estaba debilitada, así que continuó atacando hasta que finalmente logró matarla, incluso si estaba jadeando de agotamiento. Cassandra corrió hacia él porque lo había logrado. Usar fuego en una batalla así era más de lo que esperaba, por eso alabó su gran trabajo. Shai se rió. Él mismo estaba sorprendido por todo lo que había sucedido, pero estaba agradecido por las lecciones que había tenido con ella. Los dos regresaron a la guilda y otra recepcionista confirmó que habían derrotado con éxito al troll de piedra. Ella los felicitó porque ahora él era oficialmente parte de un equipo de rango B. Angelina estaba ocupada con otra tarea, pero seguramente estaría feliz de escuchar sobre ello. Shine esperaba que sí, ya que Angelina había hecho tanto por él. La mujer no estaba segura si había escuchado, pero pronto se abriría una misión importante. Se había decidido en base a la información del aventurero líder. La guilda estaba corta de personal y necesitaba comenzar a llamar a los miembros de rango. El que causó revuelo al hablar así no era, otro que Jason, quien apareció de repente. Había pasado un tiempo y también saludó a Media. Jason pensó que Cheyenne estaría vagando llorando y suplicando por reunirse. Sin embargo, aún logró asociarse con una mujer, no estaba nada mal. Cassandra preguntó si el protagonista conocía a ese hombre grosero, y él respondió que era el líder de los Argonautas, su antiguo grupo. Jason se rió y estuvo de acuerdo afirmando que era el gran héroe Jason. Pero Cassandra también se rió. No era ni siquiera digno del esfuerzo de Shine para ser llamado héroe. Eso lo enfureció, casi comenzando una pelea en ese mismo instante. Media le pidió a Jason que se calmara y lo detuvo. Le preguntó si realmente pensaba que podría perder ante esa mujer, y se preguntó si era porque esto iba en contra de las reglas de la guilda.
Media lo negó. Era porque la chica de cabello rojo era una aventurera de rango B solar llamada Cassandra Calamity. Jason murmuró que ella era una asesina y Cassandra se sorprendió al escuchar eso, tratando de decir que no era así en absoluto. Cheyenne fue quien se acercó a su antiguo compañero exigiendo lo que acababa de decir y diciéndole que se disculpara con ella. Cheyenne no le importaba que lo llamaran idiota todo el tiempo, pero no podía perdonar los insultos hacia su compañera ahora. Jason respondió que era solo lo que todos la llamaban y quería que dijera que estaba mal cuando esa era su reputación. Cheyenne afirmó que el hecho de que aún estuviera viva era toda la prueba que necesitaba. Jason dijo que debió haberse enamorado de sus encantos, pero la discusión no iba a ninguna parte. Sugirió resolverlo con un duelo y Cheyenne aceptó en el acto. Pero Cassandra le pidió que esperara un momento. Eso era porque quería manejarlo con sus propias manos. El protagonista se preocupó por ella. Después de todo, sabía que la destreza con la espada de Cassandra era bien conocida y de alta calidad, pero aún temía el resultado. Ella respondió que era aún más razón para hacerlo funcionar. Era por el honor de ambos que aún estaba en juego. Jason se rió diciendo que dejar que una chica tomara la delantera era una vista ridícula. Cassandra respondió que podía seguir ladrando tanto como quisiera. Mientras tanto le dijo a Cheyenne que debería, solo anímate por ella, y él incluso decidió que podían hacer una apuesta sobre la batalla. Los demás empezaron a apostar y todos se prepararon para la pelea. Jason se preparó para la batalla, y Media estaba inquieta por lo que le esperaba. Los espectadores le gritaban que cuidara de Cassandra llamándola asesina, y él dijo que sabía muy bien sobre su don. Como era un caballero, le dejaría hacer el primer movimiento. Y por supuesto Cassandra aceptó que aprovecharía al máximo eso. Lanzó un ataque directo a Jason, lo que causó una enorme explosión, enviándolo volando por el área. Todos los que miraban estaban sorprendidos y Media corrió para ver si estaba bien. Alrededor de ellos la gente se quedó en estado de incredulidad por lo que acababan de presenciar. Ella realmente era algo. La llamaron ladrona porque su título le servía demasiado bien. Angelina llegó corriendo preguntando qué era esa cosa que voló, y la otra recepcionista corrió a sus brazos, mientras quería saber qué había pasado. Shine decidió explicar y ahora Angelina podía entender, pero aún había algo de lo que necesitaba hablar, y le pidió que la acompañara. Fueron a una habitación privada para hablar. Angelina dijo que el otro día algunos aventureros entraron en la misma mazmorras en las que habían estado, y hace poco regresaron vivos. Cuando llegaron uno de ellos solo dijo que fueron los orcos quienes hicieron todo, pero terminó cayendo inconsciente y ahora estaba en la enfermería. Después de juntar todos los informes para reunir más información ahora entendían bien. El gremio comenzaría una misión de emergencia para ir inmediatamente tras los orcos y lidiar con la situación. Para comenzar esa misión necesitaban prepararse para las investigaciones finales antes de poder empezar. Por eso Angelina quería preguntarles a los dos más detalles sobre lo que había sucedido dentro de la cueva el otro día. Shai accedió a contarle todo. Las misiones de emergencia eran solo una de las diversas cosas que se les pedía a los aventureros. A diferencia de otras solicitudes que podían aceptarse voluntariamente, las de emergencia se emitían a discreción del gremio y enviaban a ciertos aventureros seleccionados para encargarse de esas cosas. Eran nominados y no podían rechazar sin una razón sólida. Esto significaba que era una crisis de tal magnitud que podría estar acercándose a su pueblo. Angelina les agradeció porque habían proporcionado la explicación adecuada, pero respecto a los individuos de antes también habían entrado. Era mejor creer que había un portador de don dentro de la horda de orcos aumentando y mejorando sus habilidades. Shagen preguntó si eso podría significar que había un rey orco. Cassandra preguntó si sabía los detalles sobre este cambio en su comportamiento, y él estuvo de acuerdo ya que había leído un poco sobre ello en documentos antiguos, en el gremio hace algún tiempo. Hace muchas décadas, en una mazmorras, un ejército liderado por un rey orco de cierta cueva avanzó hacia un pueblo. A pesar de los números, rodearon el área circundante con una fuerza masiva. El gremio estaba presente en ese momento centrado con varios aventureros de rango A y todos fueron a la subyugación sin mucha dificultad, pero terminó resultando en la pérdida de 2 ciudades y muchas vidas. Esa fue la historia que terminó propagándose.
Cassandra se dio cuenta de que un enemigo al que incluso personas de rango tenían problemas para responder era realmente serio. Angelina no pensaba tan mal de un rey orco, pero definitivamente era una gran amenaza, así que necesitaban encargarse del grupo lo más rápido posible antes de que su poder se expandiera. Cheyenne respondió que, si ese era el caso, pidió que los dos también cooperaran juntos. Cassandra estuvo de acuerdo. Era perfecto para su primer trabajo ahora que habían sido promovidos a rango B. Angelina les agradeció porque eso era exactamente lo que había esperado decir. Ahora podían concentrarse en los detalles antes del anuncio que acababan de recibir. Y así pasaron unos días desde esa conversación. De vuelta en el gremio, docenas de personas se habían reunido y Cheyenne entró escuchando a la gente comentar sobre cómo Cassandra fue la que derrotó a Jason. La protagonista le susurró que había estado recibiendo bastante atención últimamente, y ella respondió que en realidad había sido los dos. Angelina saludó a los dos con una sonrisa. Habían recibido una solicitud del gremio para participar en una misión de emergencia y preguntó qué planeaban hacer. Cheyenne y Cassandra respondieron emocionados que por supuesto participarían. Era como su segundo hogar y nunca podrían rechazar tal solicitud. Además, si iban a derrotar a un monstruo que portaba un don sería un gran desafío. Era como su segundo hogar y nunca podían rechazar tal solicitud. Además, si iban a derrotar a un monstruo que portaba un regalo tendría que haber para ganar una recompensa especial. Por eso Cassandra estaba emocionada a su alrededor. La gente comentaba entre sí sobre por qué los dos se estaban involucrando también, pero por supuesto todo esto solo atrajo más atención. Jason pronto apareció todo emocionado diciendo que él también participaría. Jason y la Brigada Dorada liderada por los Argonautas se unirían a ellos también. Podrían mostrarle a Cassandra cómo se hacían las cosas esta vez. Los aventureros eran del tipo que trabajaba juntos así en su equipo. Ahora también estaba el cazador de bestias de rango C Theseus, y también Adeline también de rango C. Cassandra se rió, diciendo que su mal perdedor estaba haciendo mucho ruido, pero ni siquiera podía pedirle a Cheyenne que tradujera el ladrido de un perro para ella. Jason se molestó y prometió que la haría arrepentirse de todo eso más tarde, y les dijo a todos que debían celebrar la reunión de estrategia de una vez por todas. Querían lidiar con el portador del regalo en la sala de conferencias. Varias personas se reunieron, incluidos los espadachines mágicos Pollock y Caster, ambos de rango C. Los dos corrieron a saludar a Cheyenne. Había oído que habían sido promovidos al rango C y los felicitó por ello. Pix le agradeció y hasta obtuvieron permiso para nombrar su propio equipo para el gremio. Shine los elogió porque realmente habían crecido mucho y estaba feliz de que los dos hubieran trabajado tan duro. Caster comenzó a quejarse de que no quería escuchar ninguna lección moral, pero Pollock lo cayó de inmediato con un golpe. Ella sonrió y le pidió a Cheyenne que le contara sobre la vez que luchó contra el portador del regalo dentro de las mazmorras. Cassandra se preocupó preguntando si Caster estaba realmente bien, y Cheyenne respondió que los había estado observando desde que eran solo principiantes, así que estaba acostumbrado a su comportamiento. Pero parecía que los forasteros aún podrían estar sorprendidos. Y luego explicó cómo el portador del regalo estaba más allá de sus capacidades. Su presencia era claramente diferente a la de los demás. Si alguien se encontrara con él, debería huir de inmediato y nunca involucrarse. Caster comenzó a llamar a Shai un debilucho, y Pollock lo silenció con solo una mirada. Cassandra se rió. Era una extraña especie de relación, pero al final parecía que los dos se llevaban muy bien. El positivo y enérgico Puck y el mal hablado pero cauteloso Caster se complementaban entre sí. Cassandra incluso se sintió un poco celosa. Cheyenne respondió que algunas cosas no podían ser imitadas incluso si uno lo intentaba, pero podían construir un buen vínculo como compañeros a su manera, y ella estuvo de acuerdo, así que debían continuar con la reunión del grupo. La formación para la expedición de fuerzas implicaba dividirse en un equipo de escolta seguido por el grupo de avance de rango C y la fuerza principal de rango B. El equipo de escolta estaba investigando el área y el propósito de la reunión era formar una fuerza principal que era la unidad especial. Había una limitación en el número de carretas que podían transportar personas y suministros. Eran del rango destinado a ser parte de la fuerza principal. Pero Cheyenne estaba un poco preocupado por Lime.
Consultaría con ellos para ver si podían avanzar con el equipo y averiguar más sobre la situación dentro de la mazmorra por adelantado. Cassandra y Cheyenne estaban emocionados por derribarlos, y así todos subieron a las carretas y carros rumbo a la batalla. Cassandra comentó que los gemelos y Cheyenne parecían muy unidos, y él estuvo de acuerdo. De hecho, todo comenzó cuando él estaba enseñando a algunos aprendices. Ella se sorprendió porque podía hacer tantas cosas más allá de un aventurero estándar. A veces Cheyenne hablaba con animales e incluso con otros monstruos, pero la confianza del gremio y de la ciudad siempre venía primero. Una vez, mientras hablaba con un goblin, fue atacado por algunos aventureros que lo confundieron con un monstruo. Y después de eso, entró en pánico. Pero fue gracias a ese incidente que Cheyenne ganó la confianza de muchas personas. Al día siguiente, el herrero incluso le dejó tener una espada de mithril que conduce el poder mágico fácilmente. Cassandra estaba impresionada, y Cheyenne respondió que no. Era ni siquiera parte de su propia fuerza, si no fuera por su superior, quien lo involucró en el entrenamiento. No sabía qué habría hecho para cambiar las cosas a partir de ese momento. Ella preguntó si esa persona también era un aventurero, y él dijo que sí, pero ya no. Pero como pareja de Shen, Cassandra haría su mejor esfuerzo para no dañar su reputación de ninguna manera. Más tarde todos se reunieron en el campamento del gremio, y Cheyenne preguntó cómo estaban los gemelos. Pollock se dio la vuelta, todo alegre mientras Caster parecía molesto. El protagonista sabía que debían estar nerviosos, pero no había necesidad de apresurarse. Si se encontraban con un poderoso enemigo, podrían simplemente huir de inmediato. Su trabajo era solo sobrevivir y traer información. Caster no quería escuchar nada de eso, pero Pollock rápidamente lo calló de nuevo porque siempre interrumpía sus conversaciones importantes con Cheyenne. Ella le agradeció sinceramente, pero también pidió que tuvieran cuidado y no se preocuparan demasiado. A cambio, Pix quería pedir un favor, y Cheyenne respondió que si estaba dentro de su capacidad, lo haría posible. Caster se puso nervioso, pero ella simplemente lo ignoró y se alejó diciendo que hablaría de ello una vez que todo esto terminara. Cassandra se preguntaba si esos chicos estarían realmente bien después de todo. Cheyenne dijo que ambos tenían dones, y él podía dar fe de sus habilidades. Su cooperación era bastante única tanto en habilidad como en personalidad, y los aventureros de rango C ordinarios no podían superarlos tan fácilmente. Pero si tenía curiosidad, podía preguntarle directamente a los dos. Ahora podían continuar con sus propios roles. En la mazmorra, Shine le preguntó a Lion si había cambiado algo, y él se puso nervioso diciendo que en realidad todo había cambiado. Muchos humanos estaban llegando. Los orcos estaban cavando agujeros por todas partes. Lime se preocupó cuando entraron en su casa y sus precios terminaron volviéndose complicados. Cheyenne dijo que el gremio estaba avanzando con esta subyugación. Incluso los slimes terminarían siendo asesinados en el camino. Pero no debías preocuparte porque Cheyenne se aseguraría de que Lime permaneciera bien escondido, aunque se preguntaba si los orcos realmente podían cavar agujeros. Nunca pensó que tuvieran ese tipo de inteligencia o hábitos. Pero más importante aún, Lime incluso quería decir algo importante también, pero se distrajo con Cassandra. En realidad, Pix pensaba que era bastante afortunada. Su aldea fue destruida por goblins y no tuvo más remedio que convertirse en aventurera. Tanto ella como su hermano estaban bendecidos con dones y habilidades, así que no tuvieron problemas para sobrevivir. Pero ella misma había perdido el propósito de toda su vida y era Cheyenne quien siempre le daba esperanza. No como una niña que perdió su ciudad natal, sino como aventurera, fue reconocida por quien era. Las palabras que él le dio aún ofrecían apoyo. En esta subyugación podría ser útil de alguna manera. Caster se encargó de curar las heridas de Pix, y ella le agradeció por el cuidado. Él entendía cómo se sentía, pero estaban en territorio enemigo, así que tenían que mantenerse concentrados. Ella aceptó que sería más cuidadosa, pero de repente se encontraron con una enorme horda de orcos y usaron desesperadamente magia contra ellos. Mientras tanto, Cheyenne se dio cuenta de que venían demasiados enemigos, y los murciélagos no dejaban de aparecer. Cassandra se preguntaba si las cosas estarían bien así. La gente Hill siempre parecía bastante irritada con la situación. No era nada comparado con sus propias vidas. Sin embargo, Cheyenne seguía preocupada por el comportamiento incomprensible de los orcos que habían mencionado antes. Y sobre todo debería haber visto que si no podían actuar como un equipo ahora, entonces no tenía sentido trabajar juntos.
Cassandra estuvo de acuerdo. Ahora podían encargarse de eso y luego disculparse juntos, por causar problemas a los demás. Más adelante encontraron goblins, pero podían capturarlos sin necesidad de matarlos. Así que Cheyenne preguntó a dónde habían ido los humanos dentro. Los goblins señalaron hacia dónde habían ido, pero aún parecía que estaban luchando. Pronto Cheyenne escuchó sonidos de batalla y necesitaban acercarse. Se acercaron rápidamente después de que Cassandra se encargó de los goblins antes de que él pudiera verlos. Caster y Puck estaban luchando solos contra la horda de orcos, pero había demasiados monstruos, y no se veía el final. Caster le dijo a su hermana que tuviera cuidado porque iba a crear una apertura y ella preguntó de qué estaba hablando de repente. A ese ritmo al menos 2 de ellos podrían manejar las cosas por su cuenta. Caster estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a su hermana. Cassandra apareció rápidamente y mató a los monstruos antes de que pudiera suceder algo peor. Sheena preguntó si estaban bien, pero dijo que podían dejarles las cosas a ellos y trató de hablar con los orcos. Si no querían ser aniquilados, deberían retirarse y esconderse, pero los orcos solo podían concentrarse en matar humanos. Shai se dio cuenta de que probablemente no podían entender sus palabras. Tampoco parecían moverse por su propia voluntad. El protagonista seguía impresionado, pero al menos necesitaban concentrarse en salir de allí, y ayudó a los 2 niños a levantarse. Shai dijo que vino en línea para cuidarlos mientras comenzaba a matar a varios otros orcos. Con ese tipo de poder y magia podría funcionar contra pies. Shai dijo que se conectó para cuidarlos mientras comenzaba a matar varios otros orcos. Con ese tipo de poder y magia podría funcionar contra portadores de regalos. Y luego revisó cómo estaba Cassandra, pero como era de esperar, no había necesidad de preocuparse por ella. No había nada que ella tuviera que manejar en ese tipo de situación. Cassandra dijo que tampoco había reacción de su regalo. Cheyenne mencionó que sus movimientos también eran realmente extraños para los orcos. Él seguía teniendo un mal presentimiento al respecto. El protagonista se acercó para ayudar a Pollock, que estaba en el suelo sin saber si estaba soñando o no. Él le había ofrecido algo de beber y ella se quejó porque sabía mal. Pero Cheyenne se sintió aliviada porque parecía estar bien. Aún así seguía preocupada por el estado de su hermano hasta que se dio cuenta de que solo estaba encantado por Cassandra. Los 2 le agradecieron mucho por la ayuda, y Cheyenne dijo que gracias a ellos habían logrado llegar a tiempo. Cassandra estuvo de acuerdo. Pudimos ayudarles justo a tiempo y alabarlos por manejarse bien por su cuenta hasta entonces. Pix se disculpó, pero tendría que regresar y reportar de vuelta a la sede. Y estuvieron de acuerdo ya que no podían caer en la misma trampa 2 veces. Los 2 se fueron del lugar y Cheyenne les dijo que se aseguraran de revisar el área. Fue entonces cuando encontraron a Lime porque tenía algo que quería mostrarles. Cuando fueron a la parte trasera de la cueva, encontraron ese mismo trabajo de antes. Era Schwinn quien estaba allí herido y solo. Cassandra comenzó a hablar sobre ese tipo de antes, y Cheyenne supo que este era el mismo portador de regalos de antes de Schwinn. Lime preguntó si podía curar las heridas de Schwinn ya que no podía encargarse de todo por sí mismo. Shannon no entendía por qué ayudarían en lugar de atacar y acabar con los orcos. Entonces Lime explicó que Schwinn había sido atacado por el otro grupo de orcos del que en realidad era parte. Era como Lime y Shine decidieron que se encargaría de tratar las heridas del chico. Pero eso solo hizo que Cassandra se preocupara más. Dijo que si terminaban siendo atacados, ella debería estar lista para lidiar con ellos. Pero Cassandra encontraba extraño actuar así hacia un enemigo. Cheyenne mencionó que Lime había dicho que este herido había sido dañado por los suyos, así que lo trataría como se pidió. Podría estar sintiendo compasión por alguien en la misma situación que él. Era una historia antigua. Pero si podían obtener más información sobre sus enemigos, sería mejor que simplemente dejarlo morir. Cassandra suspiró dándose cuenta de que no podía detenerlo, y además también pensaba que Schwinn podría tener algo importante que decir. Cheyenne le agradeció por entender, y Cassandra dijo que si alguien más hubiera dicho eso habría pensado que era una locura. Pero como él era su compañero, confiaba en su juicio. El protagonista se sintió un poco nervioso al escuchar algo tan embarazoso, pero, en cualquier caso, podían comenzar de inmediato. Se había concentrado en tratar esas heridas,
y Lion estaba impresionado porque la magia de curación estaba funcionando rápidamente. Cheyenne dijo que en realidad no era su propia magia de curación, ya que no podía hacer nada así. Cassandra tampoco había visto nada igual. Parecía ser parte del propio regalo de Schwinn, y pronto se despertó reconociendo a los dos que estaban frente a él. Lime explicó que no eran humanos malos. Schwinn no podía entender lo que se decía, pero recordaba haber sido ayudado por él en el pasado, así que le agradeció al Slime por eso. Schwinn se levantó sintiendo su cuerpo y reconociendo que Cheyenne lo había salvado una segunda vez. El protagonista no esperaba volver a encontrarlo así. Schwinn estaba impresionado al enfrentarse a la mujer con la que había luchado la última vez también, pero no tenía intención de pelear sin saldar su deuda y prometió que se encargaría de las deudas que debía. Cheyenne podía pedir lo que quisiera. Después de eso, deseaba luchar en igualdad de condiciones. Cheyenne estaba un poco sorprendida de que Schwinn realmente quisiera pelear con Cassandra tan desesperadamente. Ella preguntó qué pasaba, y el protagonista dijo que Schwinn quería continuar la pelea del otro día, pero ahora no estaba realmente en el estado de ánimo para eso. Ella entendió, pero más importante aún, deberían intentar reunir información, y Shine estuvo de acuerdo en que podría intentarlo. Se sentó y pidió entender por qué había sido atacado por los suyos antes, y Schwinn comenzó a explicar todo lo que había sucedido. Según él, matar a sus compañeros y dejar escapar a los humanos fue descubierto por el líder orco. También se opuso a invadir la superficie y la ciudad humana. Así que Schwinn terminó convirtiéndose en una amenaza para todos. Shan se disculpó diciendo que era toda su culpa, ya que él resultó tan herido. Pero Schwinn sonrió. Después de todo fue su propia elección. No hay nada de qué preocuparse. Había podido luchar contra los más fuertes de su propia especie, pero seguían atacándolo sin parar. Gracias a eso se volvió aún más fuerte de lo que era antes. Cheyenne estaba impresionada porque Schwinn ni siquiera parecía sentir apego hacia su especie. O más bien Schwinn dijo que eso podría ser peligroso, pero también quería luchar contra personas poderosas. Ese era un deseo personal. Además, no le importaba mientras pudiera pelear con individuos fuertes. Si Shin quería, incluso podría ayudarlo a luchar contra el líder. Aún no le gustaba la forma en que sus hermanos estaban haciendo las cosas y el protagonista preguntó más sobre eso. Preguntó si el líder orco era realmente su hermano. Quizás él también tenía algún tipo de poder especial como Schwein. Schwein se rió porque Shen era astuto, como su hermano. Al mirarlo de cerca incluso se parecían bastante. Pero como Shane había dicho antes, el hermano de Schwein tenía un poder extraño que le permitía dar órdenes que no podían ser desobedecidas por aquellos que sometía. Y entre ellos su hermano era uno de los más débiles en términos de fuerza, pero era muy inteligente. Antes de que alguien se diera cuenta, se había convertido en el líder de la tribu. Esta vez, también su hermano dijo algo sobre dejar escapar a todos, mientras atraía la atención de los humanos. También había algo sobre el plan de invasión, pero no lo entendía muy bien. Cheyenne se sorprendió al escuchar eso. Se preguntó si realmente habían caído en la trampa del orco al enviar a tantas personas de una vez. El lado del gremio no sabía que había un líder que era bueno para pensar y podía crear estrategias. A este ritmo la operación de asalto terminaría enfrentando problemas. El protagonista tenía la intención de confirmarlo, pero terminarían luchando contra su hermano de todos modos y podrían verse obligados a matarlo frente a Schwein. Preguntó si eso estaba realmente bien y Schwein estuvo de acuerdo. Después de todo, él no estaba obligado a proteger a su hermano. Ahora, más importante que eso para ellos, la fuerza siempre era absoluta. Cheyenne podía entender su determinación y les dijo a los demás que todos estaban en peligro. Cassandra preguntó si había obtenido alguna información y el protagonista estuvo de acuerdo, pero desafortunadamente era la peor clase. El tiempo era esencial ahora. Solo podían seguir avanzando mientras caminaban y decidieron regresar. Mientras tanto, la brigada de los argonautas que había recibido el despacho del gremio para llevar a cabo la misión. Jason y los demás estaban reunidos. Estaban en el lugar donde se esperaba que se reuniera la fuerza de combate principal de los orcos más fuertes. Jason estaba irritado preguntando cuándo planeaban aparecer. A este ritmo lento los demás se adelantarían.
Adelanda dijo que no podían ser descuidados mientras no sabían dónde o cómo podrían ser atacados. Pero él seguía furioso y señaló que deberían preguntar a los murciélagos por direcciones. Después de todo, ella era una cazadora, pero no podía ni siquiera usar a los animales a su favor. Adelana dijo que si tuviera a su compañero con ella podría haberlo hecho, pero no podía hablar con los murciélagos en este momento. Jason seguía enojado. Si Shun estuviera allí, las cosas no irían tan mal. Media le pidió que se calmara un poco. Para empezar, Jason se quejaba porque era Media quien quería prohibir a Cheyenne y ella respondió que él fue quien dijo que era necesario. Él seguía gritándole por echarle la culpa. Si ese tipo realmente hubiera sido digno de confianza, no lo habría descartado así. Jason estaba furioso. Su grupo era de rango B, y aún así esto estaba sucediendo. Ya deberían haber encontrado una manera de ascender al rango A. Así que para evitar perder a cualquier persona útil, especialmente a Cheyenne, ahora lamentaba haberlo descartado antes. Tenía que admitir que estaban en desventaja en términos de información, pero cuando se trataba de poder de combate, no podían permitirse perder. Jason era el héroe Media, el archimago con gran poder mágico. Adilan era un cazador de rango C, y Theseus había pasado recientemente a ser un cazador de monstruos de rango B. Tenían 4 portadores de regalos que eran dignos de combate, pero Cheyenne había terminado, involucrándose con un nuevo grupo con una mujer conocida como Cassandra. Pero si tenían que luchar en la primera línea, seguía siendo complicado porque probablemente terminaría perdiendo. Luego Jason preguntó cómo iban las cosas en la batalla, y los otros aventureros se sintieron aliviados al ver que realmente habían llegado. Los demás estaban luchando por capturar la base. Algunos escuadrones habían entrado en el interior, pero los orcos seguían siendo demasiado fuertes. Había uno enorme, destruyendo todo a su paso. Decían que un héroe debe enfrentar dificultades y obstáculos. Jason pensó que llegaba tarde, pero parecía que el destino realmente había decidido. Probablemente terminarían perdiendo. Entonces, Jason preguntó cómo iban las cosas en la batalla, y los otros aventureros se sintieron aliviados al ver que realmente habían llegado. Los otros estaban luchando por capturar la base. Algunos escuadrones habían entrado en el interior, pero los orcos seguían siendo demasiado fuertes. Había uno masivo, destruyendo todo a su paso. Decían que un héroe debe enfrentar dificultades y obstáculos. Jason pensó que llegaba tarde, pero parecía que el destino realmente había decidido estar de su lado. Derrotaría al grande solo. La gente podría celebrar el debut del nuevo despertar de ese grupo de lucha en su brigada de batalla. Jason gritó para que todos escucharan atentamente sus palabras. Les ordenó a todos que dejaran el campo de batalla en manos de su grupo. Mientras tanto, Cassandra escuchó de Cheyenne que el jefe era en realidad el hermano de Shwin, y un tipo bastante inteligente, y era uno de los más débiles entre los orcos, pero también era muy inteligente. Cheyenne preguntó a Shwin qué tipo de persona era su hermano. Dijo que su hermano era físicamente débil y no era tratado bien en su tribu. Un día, mientras Shwin estaba cazando, su hermano fue llevado a cazar con otro grupo. No sabía qué había pasado, pero las personas que lo llevaron empezaron a obedecer repentinamente sus órdenes. Desde entonces, su hermano siempre estaba cazando y viviendo con los demás. Shina preguntó si podría haber despertado su regalo ese día y Shwin respondió que era bastante posible. Su poder era algo que le permitía dar órdenes que no podían ser rechazadas. Desde entonces, su hermano, que era muy tranquilo, se volvió cada vez más agresivo. Por alguna razón, el número de compañeros que le obedecían solo aumentó y comenzó a actuar aún más arrogante y mandón. Antes de que se dieran cuenta, incluso estaba controlando al antiguo jefe. No solo hacía lo que quería con la tribu, sino que también comenzó a decir que quería conquistar la superficie algún día. Shwin, que sabía que el mundo exterior era mejor de lo que aquellos que nunca habían salido de su aldea creían, se opuso a ello. Cheyenne ahora entendía por qué la relación entre los dos se había deteriorado. Así fue como Shwin terminó siendo desterrado. Shwin le pidió que no lo mirara así, pero Cheyenne no pudo evitarlo, ya que habían terminado encontrándolo de nuevo. Pero Shwin sonrió porque ahora podía asustar al jefe nuevamente con todas sus fuerzas. Y no todo era malo para él. Sin embargo, Cassandra les pidió que esperaran. La culpa creía que el orco más poderoso de todos era el que los lideraba. Incluso si destruyeron las fuerzas actuales, si bajaban la guardia y los orcos invadían de nuevo, sería extremadamente peligroso.
Shine estuvo de acuerdo. Necesitaban matar al verdadero jefe sin importar qué, y mientras tanto los otros aventureros ya estaban comprometidos en la batalla. Yato no entendía por qué no podían ni siquiera romper las defensas de las criaturas de bajo nivel con sus ataques. Habían reforzado su fuerza para esta operación, y aún así las cosas estaban resultando de esta manera. Mania se preocupó, pero Jason sabía muy bien. Gritó a Thesis que no se pusiera frente a su magia. Estaba intentando, pero en medio de un campo de batalla era muy difícil. Adalenta terminó siendo lanzada, y Jason le dijo a Thesis que sanara a ella. Él fue demasiado lento para juzgar la situación. Si hubiera sido Cheyenne, las cosas podrían haber resultado problemáticas. Jason estaba furioso con las bestias que seguían, apareciendo una tras otra para atacarlos. Media llamó a Jason, y todos despejaron el camino mientras ella lanzaba una enorme explosión de poder hacia la gran horda. La elogiaron, y ahora podían reanudar el ataque, pero Theseus dijo que aún no había terminado de sanar. Jason le dijo que solo regresara a proporcionar apoyo después. Continuaron avanzando para enfrentarse a los monstruos. Los otros aventureros que luchaban más adelante parecían estar a salvo. Jason dijo que estaban allí para ayudar, y los demás se sintieron aliviados. Les dijeron que protegieran a Media, y los aventureros confiaron en él, ya que logró romper a través de la horda. Jason estaba listo para enfrentarse a ese enorme monstruo y convertirse en un verdadero héroe, y cargó de inmediato. Los dos lucharon mientras los otros aventureros estaban asombrados de que Jason pudiera contener al gigante solo. Media dijo que atacarían ahora y necesitaban estar listos para lo que venía. Jason sintió que lo estaban empujando hacia atrás. Su oponente era realmente poderoso. A ese ritmo sería abrumado. Pero aún así se preguntaba sobre esa sensación persistente de inquietud. Quizás era posible que el monstruo que apenas podía pensar estuviera moviendo a los orcos de una manera sistemática. Aún así no sabía qué podría haber pasado si Shin hubiera estado allí. Intentó no pensar demasiado en la ausencia de su antiguo compañero. Jason se rió porque sentía que a este ritmo seguramente ganarían y terminarían todo rápidamente. Media disparó una gran explosión mágica hacia el monstruo y todos los demás se preguntaron si lo habían golpeado directamente. Pero el orco seguía escaneando perfectamente sin mostrar signos de caer. Fue impactante ya que había utilizado a sus propios compañeros como escudos para defenderse. La magia. A pesar de los continuos ataques de Jason, tratando de derribarlo, el orco era demasiado poderoso. Y Media terminó atrapada en la línea de fuego. Jason corrió a intentar salvarla, pero su espada voló de sus manos cuando una enorme hendidura se abrió frente a él dejando a Media caer después de protegerlo. Ella se quedó allí atónita mientras él se desplomaba de rodillas sin entender cómo habían terminado así las cosas. Se suponía que debía ser alguien destinado a la grandeza por los dioses. Y ahora estaba cayendo en un pozo así a manos de un simple orco. En la línea del frente las cosas también colapsarían, pero al menos él quería asegurarse de que Medadia pudiera escapar con seguridad. Fue entonces cuando un hechizo de viento golpeó al orco, y Jason se preguntó por qué Shen había llegado justo ahora. El protagonista cargó contra el orco acompañado de Cassandra y Schwein, quienes los habían guiado a través del camino. Shen sintió temblar el suelo y se preguntó si había sido causado por un poderoso hechizo. Cassandra dijo que estaban cerca y debían seguir adelante. Corrieron hacia adelante y llegaron justo a tiempo para ver la luz de la salida, así como a Jason recibiendo un golpe directo mientras protegía a Media. Ella gritó preocupada por Jason y Cheyenne se lanzó para salvar sus vidas, usando su magia también. Les pidió a los demás que lo dejaran a él, luego corrió a verificar el estado de los aventureros mientras Cassandra y Schwinn se interponían entre ellos y el orco. Tuyan siempre había querido pelear con él, y Cassandra le dijo al jefe orco que realmente era un oponente digno. Shen corrió a verificar si Media estaba aún viva, y le preguntó a Lime quién dudó en cuidar del hombre. Pero dado que era su solicitud, cedería solo esta vez. El rey orco declaró que todos los humanos debían morir, y ordenó a todos que se apartaran de su camino y mataran al resto. El comando continuó resonando y Cheyenne lo escuchó todo el tiempo mientras tomaba prestado el bastón de Media para luchar. Su magia comenzó a ser absorbida por el gran bastón
antes de lanzar una poderosa ola de ataques contra la horda de orcos que se acercaba. Cassandra estaba impresionada porque estaba usando magia poderosa y también lanzó su hechizo de fuego. Mientras ella manejaba eso, Cheyenne le dijo a Medadia que se retirara inmediatamente ya que él cargaría a Jason. Afuera, Cheyenne sintió que su poder mágico era inestable debido al ataque anterior, pero urgentemente necesitaba curar a Jason. Adelano se acercó sorprendido de ver a Cheyenne allí. Se sintió aliviado porque los demás habían llegado a tiempo, pero ellos podían ver que la condición de Jason era realmente grave. El protagonista explicó que había estado usando la habilidad de Wime para controlar la hemorragia, pero ahora se había quedado sin energía mágica. Luego le preguntó a Theseus si podía ayudar con la curación. Cheyenne se levantó para preguntar sobre su situación afuera. Le informaron que su retaguardia estaba segura con apoyo desde adentro, y Cassandra y Swain estaban gestionando el frente, pero no estaban seguros si necesitaban asistencia. Por eso, necesitaban encontrar al gran comandante demoníaco. Los demás se confundieron porque pensaban que ese gran orco ya era el líder, pero ahora entendían que un portador de regalo estaba orquestando todo desde atrás. Era difícil de creer al principio y los aventureros estaban sorprendidos. Shine explicó que había usado su regalo de traducción directamente en el orco. Estaban luchando antes para descubrir esto. Los demás no estaban seguros de si confiar en el protagonista, pero la batalla continua de Shwin servía como prueba. Así que Shen les aconsejó que no lo atacaran. Los orcos continuaron luchando y Shwine reconoció que su oponente era de hecho el más fuerte de todos. Aún así, no era suficiente, y Cassandra intentó ayudar, pero nuevamente sus ataques estaban siendo esquivados. Mientras los dos peleaban, otro orco observó preguntándose qué le pasaba a ese humano porque la situación era crítica. Luego ordenó un ataque a Cassandra y capturar a Shwin también. Fue entonces cuando Shien encontró al verdadero líder del grupo orco. Cheyenne llamó a Adalanta, quien se preparó para disparar al orco que estaba entre los demás y los estaba comandando. Así dispararon al orco, que cayó después del disparo. Pero Adelena aclaró que no fue así. Ella había fallado después. Sin embargo, Shai respondió que el orco aún debía haber estado herido. Así que dirigió a los otros aventureros a atacar al verdadero comandante. Todos cargaron en esa dirección, y el comandante gritó a los demás que lo protegieran. Pero pronto lograron derrotar al portador de regalo. Con eso todos los orcos dejaron de moverse confundidos sobre lo que había sucedido y por qué habían estado haciendo esas cosas. Esto permitió que Shwine y Cassandra atacaran duro y lo derrotó con Cassandra, confirmando que habían derribado al más fuerte de los señores demonios orcos. Después el resto se preparó para derrotar a los orcos restantes como venganza por sus compañeros heridos y caídos. Mientras tanto, Cassandra se acercó a Cheyenne, quien verificó si estaba a salvo, ya que el verdadero líder aún estaba huyendo después de haberle robado su bastón. No podía creerlo. Debería haber ganado neutralizando al mago que lo descubrió. Sin embargo, de repente esto había sucedido. Ignoró por completo al gran jefe orco y corrió hacia el líder, que probablemente poseía un poder similar al suyo. Pudo intercambiar lugares con otro orco durante el caos de la batalla y evacuarlo antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar. Una vez que regresara a su base, podría reconstruir sus fuerzas. Y esos idiotas solo habían demostrado que los humanos podían ser derrotados usando sus órdenes. Luego estaba ese traidor imperdonable. Era su hermano, sin embargo, se atrevió a desafiarlo, usando sus poderes para controlar a otros. Pensó que todas las personas estarían a su lado y se preguntó si esta era la verdadera venganza por su destierro. Pensar que Shuam se pondría del lado del enemigo que lo derrotó, permitiéndoles hacer lo que quisieran, a pesar de haber olvidado una vez su amabilidad pasada. Pero aunque había caminado mucho, Cassandra y Cheyenne ya estaban al otro lado exactamente como se había predicho. Cassandra estaba sorprendida porque realmente había huido antes y Cheyenne mencionó que era simplemente una apuesta. Pero era bueno que hubiera funcionado incluso si fue por casualidad, y aún así el líder orco aún no podía entender por qué estaban allí. Ese tipo fue quien le disparó. Cheyenne no pensaba que un goblin con inteligencia como la suya pudiera ser tan problemático. Y allí estaba la chica luchando contra el antiguo jefe. Aún así, estaba confundido porque podía entender las palabras de Cheyenne. Era obvio que estaba planeando algo, pero su suerte estaba a punto de agotarse, y el protagonista seguía diciendo que se había acabado para el orco. No quedaban peones para protegerlo.
y no lo dejaría escapar. Pero el orco estaba planeando algo más. Mostraría todo el miedo que pudiera. La debilidad de los humanos era tener sentimientos que podían ser manipulados. Por eso les suplicó que lo ayudaran a vengarse, afirmando que no había hecho nada de eso porque quisiera. Se inclinó diciendo que no tenía otra opción. Shai sabía que el orco debía ser similar a él, desesperado por sobrevivir y por lo tanto hacía lo que fuera necesario para avanzar. Para vivir y sobrevivir, preguntó si el orco podía realmente jurar nunca volver a hacer tales cosas. El orco sonrió por dentro, siempre sabiendo que los humanos eran unos grandes tontos, y respondió prometiendo que lo haría. Cheyenne decidió decirle algo bueno. Su habilidad también le permitía leer verdaderas intenciones, sorprendiendo al monstruo. Inmediatamente el orco se levantó furioso, dándose cuenta de que Cheyenne estaba jugando con él y el protagonista lo derribó con un golpe. Cassandra lo alabó diciendo que había hecho un muy buen trabajo y preguntó si este era realmente el jefe. Cheyenne confirmó mencionando que incluso había preparado una copia para escapar. Si lo dejaban solo no sería una gran amenaza, pero era más inteligente de lo que se esperaba inicialmente. Cassandra preguntó si Shen no iba a decir algo, como, si las cosas fueran diferentes, podría haber terminado como él. Después de todo, Cheyenne también había despertado un don luchando por sobrevivir con un poder débil, igual que él. Cheyenne respondió que no era así, y ella suspiró profundamente, afirmando claramente que Guy había usado a sus hombres meramente como peones nada más. Cheyenne y ese monstruo eran completamente diferentes. Si ese fuera el caso, Cheyenne también la habría convertido en un peón, pero por el contrario, él dijo que Cassandra era su compañera. Mientras tanto, el otro monstruo usó su don solo para sí mismo. Pero Cheyenne usó su don para ayudar a otros. No eran nada parecidos, y esas palabras dejaron al protagonista algo sorprendido. Ella se puso nerviosa porque él se quedó demasiado callado. Era embarazoso seguir hablando si no planeaba responder. Shinan sonrió agradeciéndole y elogiando a Cassandra por ser la mejor compañera de todas. Ella se sonrojó de vergüenza y cambió de tema diciendo que todos los demás estaban regresando y necesitaban avanzar. También tenían que recoger las piedras de los monstruos y pronto regresaron para reunirse, con Lime y Schwein. Schwein se dio cuenta de que su hermano había fracasado en todo. Cheyenne quería decir algo al respecto también, pero Schwein dijo que se habían peleado antes y su hermano había perdido. Eso era todo. Aún así, cuando Schwein era solo un niño, su hermano había compartido su carne. Dijo que lucharon entre sí antes, y su hermano perdió. Eso era todo. Aún así, cuando Schwein era solo un niño, su hermano compartió su carne con él y esa carne era realmente deliciosa. Antes de obtener su poder, su hermano tenía un buen corazón. Cheyenne no sabía cómo manejar el resto, pero lo dejaría en manos del orco. Los dos decidieron que no olvidarían la promesa que habían hecho antes, acordando que podrían regresar en otro momento. De vuelta en la taberna del gremio de aventureros, todos estaban celebrando después de completar con éxito la subyugación. Ahora, todos podían celebrar bebiendo y comiendo libremente, y todos brindaron con sus bebidas alcohólicas. En medio de esto, varias chicas se acercaron a Cheyenne curiosas porque tenía a Lime en su hombro, lo cual encontraban bastante adorable. Lime se disculpó porque ya tenía dueño, y Shine se sorprendió al verlo prácticamente lanzándose a las chicas. Las chicas abrazaron al Slime porque era amigable, y en realidad muy lindo, y por supuesto Lime estaba de buen humor. Estaba bastante feliz porque era una situación ideal mientras ella estaba asombrada por el comportamiento de Lime. Sin embargo, el protagonista se volvió curioso, porque antes pensó que Lime no debería entender el lenguaje humano sin hablarle. Cassandra apareció preguntando por qué Cheyenne se estaba sonrojando de repente, pero él mismo se sorprendió, porque su rostro también estaba rojo. Ella comenzó a reírse diciendo que estaba borracha y no se lo diría, y señaló que Cheyenne debería beber un poco y divertirse también. Aún así fue inesperado para Cheyenne. Pensó que Cassandra no disfrutaría de ese tipo de cosas. Pero en realidad solía hacer esas cosas, ocasionalmente, aunque nadie se acercaba al hablarle en ese entonces, así que siempre terminaba un poco sola. Cheyenne responde que probablemente era solo porque ella era muy hermosa y no tenían el valor de hablar con alguien como ella. Ella se siente avergonzada y aparta la cara porque él dijo de repente tales cosas. No había necesidad de eso. Sin embargo, él
La elogia de nuevo diciendo que se veía hermosa en la ropa que llevaba ese día, también haciendo que Cassandra se sonrojara una vez más porque él estaba diciendo esas cosas otra vez, pero ella le agradece por el cumplido de todos modos. Y es entonces cuando varios aventureros se acercan a ella para hablar. Todos querían saber cómo fue su batalla contra el líder orco porque escucharon que fue impresionante. También estaban mencionando que ella derrotó al orco negro e incluso lo hizo parte de su compañía. Cheyenne se da cuenta de que estas personas eran de la vanguardia y, admiran su fuerza. Todos estaban tan sorprendidos e impresionados porque ella también tenía una buena apariencia. Incluso había demasiadas personas tratando de hablar con ella. Entonces Cheyenne saluda decidiendo dejarla sola para disfrutar de la experiencia, aunque estaba un poco nerviosa. En su camino termina viendo a Angelina, hablando con otra persona y le saluda porque quería informarle sobre algo de la operación anterior. Ella acepta y se disculpa con la aventurera que se dirige hacia Cheyenne y le agradece porque la salvó de una persona persistente. Él dice que obviamente fue solo porque ella era muy hermosa, y a Angelina no le importaba en absoluto, ya que probablemente le decía lo mismo a todos, incluyendo a Cassandra e incluso a Puck. Siempre estaba rodeado de chicas, lo que sorprendió un poco a Shai al escuchar. Luego se ríe diciendo que solo estaba bromeando, pero escuchó que Shin realmente había hecho un gran trabajo esta vez. También estaba feliz porque él no solo hablaba, y Cheyenne le agradece un poco nerviosamente, pero dice que todo fue gracias al apoyo de Angelina y del gremio. El protagonista se siente curioso por saber qué pasó con Jason, y ella responde que su tratamiento inicial fue bien y que rechazó con seguridad más asistencia. Por lo tanto, Jason se negó a participar en la celebración de la victoria, lo que hizo que Shin suspirara ligeramente aliviado. Angelina menciona que se decidió que Cheyenne era el MVP de esa batalla ya que contribuyó más a la operación. Él todavía no cree que hizo algo demasiado importante. Si Cassandra y los demás no hubieran estado allí, no habrían podido derrotar al señor orco. De hecho, el rendimiento de Cassandra fue el mejor entre todos. Pero Angelina responde que sin las palabras de Schwinn, las cosas habrían terminado peor. El descubrimiento del verdadero líder fue un logro de Shen. Liderar a los monstruos y formar un equipo con ellos para ayudar en la subyugación fue impresionante. Eso era algo que solo un aventurero de rango S llamado Señor Demonio normalmente haría en tales situaciones. Shen siente que todos lo estaban alabando un poco demasiado. Además, él no era la persona que realmente los lideraba. Lime y Schweim estaban manejando todo con su propia fuerza, y Angelina insiste en que no lo estaba sobreestimando en absoluto. Ella misma siempre lo encontró muy impresionante, sabiendo lo duro que había estado trabajando para volverse más fuerte. Y gracias a eso pudo descubrir al verdadero líder orco, permitiéndoles lograr la victoria sin causar ningún otro problema. Por lo tanto, podría darse un pequeño capricho y decir abiertamente que logró algo y derrotó al jefe orco. Cheyenne estaba ligeramente impresionada por sus palabras, hasta que de repente la otra recepcionista llamó la atención de Angelina porque necesitaba hablar con ella. Ella suspiró dándose cuenta de que tendría que dejar las cosas para otra oportunidad, pero susurró que podrían salir a comer en algún momento pronto. Cheyenne suspiró sintiendo que había evitado por poco algo peor. Pero no mucho después, Puck se acerca para hablar también. Estaba molesta porque Cheyenne ni siquiera la había llamado para hablar y él responde que se sentía mal interrumpiendo su conversación con los demás, pero ella insiste en que estaba bien siempre que fuera él y lo invita a tomar algo, juntos. Cheyenne pregunta de qué estaban hablando ahora, aunque claramente sabe que Pollock estaba borracho. Ella dice que quería hablar sobre su héroe. Cheyenne entiende ya que todos deberían tener un héroe que admiren y pregunta quién podría ser este aventurero. Pix responde que eso era un secreto, pero más importante, le agradece por ayudarles en la cueva. En ese momento realmente pensó que era el final. Cheyenne suspira porque en realidad fue pura suerte y estaba muy preocupado por ella. Ella se emociona al escuchar esto y lo abraza disculpándose porque tal vez estaba un poco demasiado borracha en este momento. Pollock siempre quiso decirle a Cheyenne algo importante y le pide que escuche. Justo en ese momento Caster interrumpe llamando a su hermana. También estaba borracho cuestionando qué estaba haciendo diciendo que nada de eso era decente. Además, si estaba borracha debería apoyarse en él en lugar de en alguien más. En ese momento ella lo derriba, con un golpe porque era un idiota que la interrumpió en un momento tan importante.
Caster se queda en el suelo quejándose del dolor y Cheyenne pregunta qué quería decir Puck, pero ella decide que sería mejor explicarlo en otro momento. Cassandra aparece esta vez irritada porque Cheyenne la dejó atrás y siguió persiguiendo a otras mujeres. Parecía bastante valiente hacer algo así. No entendía por qué de repente estaba enojada, ya que claramente no estaba, tratando de coquetear con nadie más. Ella pretendía corregir su actitud con una pequeña pelea, pero fue entonces cuando Shin se despertó al día siguiente y abrió la ventana. Se preguntó cómo había pensado alguna vez que podría ganar con un compañero así, y terminó inconsciente poco después. Unos días después del incidente con el orco, el gremio volvió a sus operaciones normales, y Cheyenne decidió asumir una misión solo porque sí, aunque no esperaba usar ninguna de las habilidades que tenía. Entrar a la cueva también estaba permitido de nuevo, y podían reanudar el cumplimiento de su promesa de explorar las mazmorras. El momento había llegado finalmente, y contaría con la ayuda de Cassandra dentro. Ella ya estaba familiarizada con las habilidades de Schwinn, no había posibilidad de perder, ahora. Y se disculparon por dejarlo esperando, pero al menos preguntaron cómo estaban sus heridas. Él respondió que estaba cansado de esperar y casi pensó en ir tras ellos. Si ese fuera su final lo aceptaría, pero al menos podrían concentrarse en pelear rápidamente. Lime le pregunta a Cheyenne si esta pelea tenía algún significado, ya que no quería que ninguno de ellos resultara herido. Cheyenne responde que habían hecho una promesa. Schwinn había cumplido su parte y ahora necesitaban hacer lo mismo, y para Schwinn pelear contra oponentes fuertes era la mejor recompensa que podría tener. Era una pena porque Cassandra terminó en esta posición, pero Cassandra dice que no debía preocuparse por eso. Ella misma estaba emocionada y había estado buscando exactamente tal pelea. Cassandra, que usaba dos habilidades visión del futuro y espada llameante, se enfrentaría a la fortificación física de Schwinn y su regalo llamado Berserker. Era imposible predecir quién era superior. Además, los dos habían luchado juntos antes y conocían bien las habilidades del otro. Como estaban a punto de pelear ahora, era muy importante, y Cheyenne se preguntaba quién haría el primer movimiento. Ambos se movieron simultáneamente, haciendo que Lime se sintiera mareada por lo rápido que se movían. Cassandra, haciendo el primer movimiento, eligió movimientos ofensivos, pero si continuaba presionándolo así, las cosas cambiarían eventualmente. El Berserker de Schwinn se activaría permitiéndole para contraatacar. Cheyenne se preguntó qué podría hacer Cassandra en ese momento. Schwinn se rió porque ella era realmente buena. Si fuera de su tribu él, incluso querría casarse con ella. Cassandra se disculpó porque no podía entender lo que él decía, pero estaba claro que realmente se estaba divirtiendo. Eventualmente Schwinn pateó la espada, ya que no tenía intención de seguir luchando de la misma manera que antes. Pero Cassandra había predicho eso, también, y continuaron intercambiando golpes hasta que Schwinn finalmente cayó tras un movimiento final. Si Cassandra no infligía un golpe mortal y solo lo dejaba inconsciente, no podría entrar en modo berserker, y eso marcó el final de la batalla. Después de todo, Schwinn reconoció que había perdido completamente, pero estaba de buen humor al final y no tenía arrepentimientos. Cassandra le pidió a Shine que tradujera, así que el protagonista le preguntó a Schwinn si no podía al menos haber esperado hasta que sus heridas sanaran. Schwinn preguntó si realmente tenía curiosidad al respecto. En realidad, su mano había sido cortada originalmente por su compañero. Era demasiado conveniente esperar hasta que estuviera en su máximo potencial para luchar, así que eligió proceder de todos modos. Schwinn dijo que si estaban satisfechos, podían matarlo ahora. Si lo liberaban, atacaría a cualquier humano que entrara, y obviamente no querían eso. Lime tenía una solicitud, y Cassandra también lo hizo. Cheyenne sabía exactamente lo que ambos estaban pensando ahora, así que le dijo a Schwinn que si prometía no atacar a los humanos, tal vez las cosas pudieran cambiar, pero Schwinn respondió que eso sería imposible. Como había dicho antes, su razón para vivir era únicamente luchar contra oponentes poderosos. No tenía intención de vivir si tenía que renunciar a eso. Cheyenne se dio cuenta de que incluso si no lo abandonaban, no había un camino de coexistencia entre ellos. Cheyenne mencionó cómo Schwinn quería enfrentarse a oponentes fuertes, pero no necesariamente tenían que ser humanos. Él respondió, sí, pero solo humanos. Aparecieron allí, así que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Cheyenne dijo que eso sería cierto, al menos mientras se quedara dentro de esa cueva, así que les pidió a Schwinn que los acompañara.
Swain se sorprendió mientras Cheyenne explicaba que eran aventureros que aspiraban al rango más alto. Fueron a varios lugares para cumplir con otras solicitudes, y en estos lugares había muchos oponentes poderosos que superaban a Cassandra también. Swain pregunta si estaba realmente bien, ya que era de una raza diferente. Cheyenne responde que si ese era el problema, ya tenían a Lime. Muchos aventureros lo vieron luchar contra el exjefe. Nadie en su gremio tenía tales impresiones. Swain pudo entender esto y pregunta si realmente podrían llevarlo afuera. Shine asiente ofreciéndole la mano para que puedan experimentar el mundo exterior juntos. En otra ocasión, Cheyenne fue a encontrarse con Angelina, quien se sorprendió al ver que el protagonista llegó temprano. Cheyenne se congeló porque ella aún debería estar trabajando, pero ella responde que en realidad su compañera había tomado su turno ese día. Angelina se rió porque él parecía bastante sorprendido, pero en realidad era porque la ropa casual le quedaba bien. Antes pensaba que Angelina parecía una especie de dama noble. Angelina se pone nerviosa porque era raro que él la viera sin su ropa de trabajo. Shine comenta cómo siempre parecía ocupada, y ella recuerda cómo él también parecía ocupado, ya que estaba trabajando para una promoción. El protagonista acepta que es cierto que estaba allí ese día, pero fue gracias a Angelina y a esa otra persona. Esa otra persona trajo buenos recuerdos para ella. En el pasado siempre estaban juntos. Ella estaba pensando que podrían ir a otra tienda y Shine asiente. Finalmente deciden caminar juntos. De hecho, si no fuera por esa otra persona, las cosas serían muy diferentes. Todo comenzó entonces cuando solo eran 3 aventureros. Era el grupo de rango E compuesto por Jason, Cheyenne y otra chica. Jason, como siempre, estaba presumiendo incluso después de terminar una simple misión. La chica se quejaba porque Jason siempre era ruidoso y muy grosero con el personal. Cheyenne les pidió a ambos que se calmaran. Luego le preguntó a Angelina si podían entregar los artículos que habían recolectado. Ella aceptó porque podía recompensarlos por las cosas que habían reunido. Detrás de Angelina, después de que el grupo de aventureros se había ido, otra chica comentó que esos 3 eran portadores de regalos y que eventualmente se volvería bastante problemático. La chica era Jessica, y Angelina se sorprendió al verla allí queriendo saber si ella necesitaba algo de repente. Jessica se rió porque Angelina siempre le daba esa mirada fría a pesar de preocuparse tanto por su dedicada compañera de trabajo. Incluso quería darle un buen masaje aunque parecía tener otras intenciones, y se ríe porque Angelina se sobresaltó. Le ofrece una bebida como una disculpa. Era un nuevo producto que estaba ganando popularidad por aliviar la fatiga. Angelina se sorprendió bastante porque parecía algún tipo de té, y tenía un olor muy único, pero promete que lo probaría. En realidad, le preocupaba que fuera Jason el héroe y la chica que era la diosa de la medicina. Podía entender por qué esos 2 querían convertirse en aventureros. Pero también estaba el chico con el poder de la traducción. Había recibido un regalo que no era muy adecuado para convertirse en aventurero. Angelina no entendía por qué ese chico decidió formar un equipo con los otros 2. Jessica sugiere que podría preguntarle directamente en lugar de solo preguntarse. Fue entonces cuando apareció Shin sorprendiéndola. Angelina pregunta qué podía hacer por él y el chico muestra algunos objetos para que los vea. Ambos se sorprendieron, especialmente Jessica, porque todos esos parecían objetos raros que rara vez se recolectaban en misiones. Ella pregunta cómo logró obtener tal cantidad de cosas. Cheyenne tartamudea aclarando que no robó nada de eso. Como miembro del gremio, ella debería saber sobre su regalo. Los animales con los que se hizo amigo le contaron sobre ello. Jessica lo entendió porque era de hecho una habilidad conveniente, pero Cheyenne sentía que también era bastante problemático porque después de todo tenía que negociar con ellos cada vez. Vendería estos objetos y se aplicaría al entrenamiento de aventurero. Jessica comenta cómo completó su primera solicitud y obtuvo materiales raros. Era de hecho un buen comienzo. Sham se sorprende y pregunta si realmente podría unirse al entrenamiento de aventureros. Jessica dice que lo notó durante su primera misión para comenzar junto a sus 2 compañeros. Necesitaba más poder, así que Cheyenne solo quería adquirir más conocimiento. Pero no podía pelear como Jason y no podía proporcionar un apoyo poderoso como lo hacía Asu. Por eso, necesitaba esforzarse. Y al ver esta determinación, Jessica dice que no le desagradaban las personas serias
y pregunta si también podía hablar con los monstruos. Cheyenne dice que si eran capaces de comunicarse entonces, sí. Así fue como Jessica terminó de acuerdo con Angelina en que él era de hecho problemático. Era ciertamente ventajoso para obtener información, pero el tipo de problemas que podrían surgir si un aventurero era visto hablando con un monstruo sería complicado. Angelina sentía que todos se confundirían, y Jessica está de acuerdo diciendo que era muy posible que pudieran confundir a Cheyenne con un monstruo disfrazado. Podrían pensar que en realidad no era un individuo dotado, sino un impostor que podría ser atacado por detrás. Shia pregunta nerviosamente qué debería hacer en tales momentos, y Jessica le hace un gesto para que siga escuchando. Lo que tenía que hacer ahora era simple: dar una buena impresión a los demás y ganar la confianza de la gente. También necesitaba hacer tantos aliados como fuera posible. Angelina dice que no había ninguna misión de emergencia en este momento, así que se preguntaron qué deberían hacer. En realidad, Angelina recuerda algo, y Jessica dice que los aventureros, el gremio y esta ciudad eran cosas que podían enseñarle a Shai. Eso es porque Jessica también era una aventurera de rango. Podía convertirse en su asistente para construir algo de reputación a través de sus acciones. Cheyenne se emocionó y les pidió que le dejaran hacerlo. Y así los días pasaron rápidamente. En los días en que no había trabajo en la brigada argonauta, él seguía a Jessica a todas partes. Ella era una trabajadora ardua. Le enseñó muchas cosas a Cheyenne, y quizás porque era una aventurera solitaria, tenía una larga lista de contactos. Pasó un año, y sus rangos aumentaron. La reputación de Cheyenne también mejoró, y Jason celebró porque finalmente alcanzaron el rango D. Tomó más tiempo del que Jason esperaba, pero con su poder y espada podrían alcanzar rápidamente el rango A. Luego le dijo a Shen que dejara de ser débil todo el tiempo y comenzara a entrenar en serio también. El protagonista estuvo de acuerdo, pero sin las conexiones que hizo ni siquiera habría obtenido esa espada de antes. Al menos sus esfuerzos no fueron en vano. Asu mencionó que Cheyenne también estaba creciendo, lo que le hizo sonreír. Asu dice que eso significaba que habría más trabajo y aún más problemas, pero respetaba la determinación de Cheyenne. Jason murmuró porque escuchó que uno de los miembros del equipo de Angelina había muerto de todos modos y Cheyenne le pide que deje de decir cosas crueles. Después de todo, debería saber que a partir del rango D la dificultad de las misiones aumentaba y por eso incidentes como este aún sucedían. Jason todavía no quería escuchar eso de Cheyenne, así que simplemente se alejó porque necesitaba hacer su parte, trabajar también. En algún momento Cheyenne sintió que se había quedado dormido. Jessica lo había animado a beber y se dio cuenta de que su cabeza se sentía pesada. Cerca Jessica se disculpa con Angelina por lo que sucedió, y Cheyenne se pregunta de qué estaban hablando las dos. Angelina mencionó que las dos estaban entusiasmadas clasificando a los aventureros, diciendo que podrían lograr aún más de ahora en adelante. Jessica le pidió que no se preocupara porque no era su culpa. Ella sabía que no lo era, pero Angelina aún no quería ver a nadie más morir. Jessica le preguntó si no podía simplemente abandonar su trabajo, y Angelina refunfuñó porque no podía hacer eso. Era su trabajo, y la gente dependía de ella. Jessica dice que todavía había muchas personas que habían sido salvadas por su trabajo, así que podía tener confianza. Aún así, Angelina le suplica a Jessica que no muera, y Jessica promete que nunca haría eso, ya que había ahorrado todo el dinero que quería. Parecía que, finalmente, podría abrir su propia tienda. No podía morir incluso si quisiera. Angelina se sintió feliz y preguntó si al menos podía contarle a Cheyenne y a los demás sobre sus logros y sus primeros clientes. Jessica se fue, y después de eso Cheyenne, quien estaba ascendiendo como aventurero, fue asignado a trabajar como un nuevo instructor para los aventureros de Namis. Se volvió bastante ocupado, y los tres rara vez pasaban tiempo juntos, pero Angelina terminó siendo promovida nuevamente y las mañanas de Cheyenne se llenaron por completo. Pero durante ese tiempo, Cheyenne comenzó a tener un mal presentimiento y vio a Pollock corriendo hacia él, pidiendo ayuda. Eso fue porque Jessica había sido gravemente herida. La guild estaba en caos y Cheyenne corrió inmediatamente hacia la guild. Incluso Angelina y su compañera se quedaron sorprendidas al ver a Jessica en condiciones tan graves. Cuando llegó Shen se sintió aliviado al ver a Angelina. Había oído de alguien más que ella estaba allí y se apresuró a llegar. Ella dijo que estaba bien
y que podía irse a casa, pero claramente estaba afectada por todo lo que había sucedido. Cheyenne respondió que no podía simplemente dejar a alguien atrás así, y quería al menos escucharla, pero ella le dijo que se callara. Comenzó a llorar diciendo que estaba bien. Al final, Cheyenne era un aventurero, y eventualmente también moriría. Por eso Angelina no quería que él fuera amable con ella o incluso se acercara. Pero Cheyenne dijo que no iba a morir. Ella lo llamó mentiroso porque Leah Hayes y Gina habían dicho lo mismo, y también habían muerto. Incluso Jessica, que dijo que estaría bien, podría morir en cualquier momento. Cheyenne se acercó lentamente y prometió que no moriría. Tenía el conocimiento y la experiencia que había aprendido de otros, así que esperaba que ella le creyera. Pero aún así, ella estaba nerviosa. Todo lo que hacían era enviar aventureros a misiones y muchos perdían la vida. Todos arriesgaban sus vidas y todo lo que ella podía hacer era rezar a Dios. Shai respondió que eso no era cierto en absoluto, porque Angelina seleccionaba y elegía cuidadosamente a las personas adecuadas para cada solicitud. Podían ir a las aventuras con tranquilidad. Cuando llegaban momentos difíciles o dolorosos, recordar su sonrisa siempre les daba fuerza. Por eso le pidió que no dijera cosas como que no podía hacer nada, lo que la hizo llorar nuevamente. Jessica regresó, se rió porque realmente pensó que iba a morir. Pero incluso Angelina y Cheyenne se sintieron avergonzados. Aún así, Angelina estaba muy feliz porque Jessica estaba a salvo, y Jessica se rió diciendo que le había hecho una gran promesa. Sus días como aventurera habían terminado, pero planeaba abrir su tienda cuando quisiera y disfrutar de su segunda vida. Tenía una tienda bastante popular entre las chicas y preguntó si las otras personas allí también estaban relacionadas con Cheyenne. Cuando se dieron la vuelta porque Shen y Angelina estaban en una cita en la tienda de Jessica, detrás de ellos estaban Cassandra Lime y Schwinn pretendiendo actuar casuales. Cassandra tartamudeó diciendo que solo habían visto a los dos, y pensaron que estarían molestando si interrumpían. Shine le preguntó a Jessica si había algo más que pudieran pedir para que todos comieran, y ella se rió porque realmente había crecido. Jessica dijo que había preparado algo siempre que Shien se encargara de los asientos, y todos levantaron sus copas para celebrar el éxito de la operación de emergencia. Todos pasaron la noche juntos, y Jessica se sorprendió porque Cheyenne había encontrado nuevos compañeros que parecían buenas personas. Angelina estuvo de acuerdo, aunque le pareció algo curioso que hacer amigos con monstruos se tomara tan en serio. A pesar de los logros de la operación de emergencia, incluso ella estaba sorprendida de que sus superiores aprobaran los casos de Lime y Schwein. Angelina estuvo de acuerdo diciendo que en realidad fue bastante difícil, y Jessica le preguntó a Cheyenne si había decidido un nombre para su equipo de aventureros. El protagonista se dio cuenta de que aún no lo había hecho, y finalmente decidieron llamarse Legión, lo que a Cheyenne le pareció un buen nombre. Lime también estuvo de acuerdo, aunque no entendía completamente el punto, pero le gustaba el sonido fuerte de la palabra. Esa noche, todos se divirtieron antes de que Cheyenne pensara en encontrar eventualmente el hogar de esos monstruos. Sin embargo, el protagonista se sorprendió porque había alguien parado frente a su casa y se preguntó quién era. Escuchó de una rata que esa persona había estado allí durante bastante tiempo y Cheyenne observó al personal preguntándose quién podría ser. Pero al acercarse se dio cuenta de que era Asu. Ella se quitó la capucha llamando a Cheyenne un idiota por hacerla esperar allí tanto tiempo. Se sorprendió al verla de nuevo. Asu preguntó si era cierto que había dejado el equipo de Jason y Cheyenne. Estaba sorprendido porque pensaba que ella ya lo sabía. Ella simplemente lo abrazó, pero de repente notó el aroma de otra mujer preguntando qué significaba eso, dejando a Cheyenne congelado en shock. Pero más importante aún, quería saber por qué estaba cerca de su casa. Y Asu dijo que era porque quería pedirle algo a Cheyenne. Asu quería que Shan la acompañara a la aldea de los Gorgones, lo que definitivamente lo tomó por sorpresa. Así que el video termina aquí. Si no quieres perderte la próxima parte, activa la campana de notificaciones y nos vemos la próxima vez en el canal de Tab.